Suscríbete a La Panterita. Cuotas desde 2.800.000 guaraníes o al contado desde $27.990 con un bono promocional de hasta $2.000. Una SUV premiada por su seguridad. 6 airbags de serie. Mayor conectividad gracias a su pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con audio premium Bose. 5 modos de manejo para todas tus aventuras y techo solar panorámico. Sofisticación, estilo y seguridad. Esto es Nissan Qashqai. Financiación propia del Grupo Garden. Esta es Radio 1 de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 100.1 FM, Radio Canal 100, 97.1 FM, Radio Latina, 104.5 FM, Romance, todas de Asunción. Deporte total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Un saludo cordial a la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Extensivo a los amigos de Mega TV. Arrancamos esta jornada día miércoles, día donde se van a definir los dos últimos partidos de cuarto de final de Copa Paraguay. Hoy vamos a conocer a los dos últimos semifinalistas en busca, obviamente, de este título a nivel nacional que clasifica a la primera fase de la Copa Libertadores de América. Y terminó el sueño de Olimpia para el Mundial de Clubes. No pudo River hacer historia anoche en el más monumental frente al conjunto del Atlético Mineiro. Era muy complicada realmente la historia, la posibilidad de revertir un 3-0 traído desde Brasil, y no pudo ayer con el conjunto del Atlético Mineiro. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Buen día, Tano. Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Tano, Jotita? Compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, y terminó la historia para Olimpia, ¿verdad? Complicada. Una eliminación que se dio en Brasil. Sí, pero es para mí un perjuicio enorme, no solamente para Olimpia y todo lo que significa la presencia deportiva en un evento donde se dan cita los mejores del mundo a nivel de clubes, ¿sí? Sí. Es una reunión de élite. Es lo mismo cuando se reúnen en Europa los más ricos y poderosos del mundo, ¿verdad? Y más o menos así a nivel futbolístico, haciendo una analogía rápida. Eso por un lado, en lo estrictamente deportivo. Y desde el punto de vista financiero económico, lo que iba a significar para Olimpia, anotarse en la lista, incluir en la lista en la invitación, ya es super. Sí. $7 millones. Estamos hablando por participar, y después no sé si hay más premios, va quemando etapas. Sí, etcétera, obviamente etcétera. que sí, por partido. Entonces, pero ponerle el solo hecho de figurar en la lista de invitados nomás ya representa, porque uno dice 7 millones, sí, pero la deuda limpia, sí, pero tener en la mano $7 millones cash por participar en un torneo no es una cifra despreciable ni mucho menos. Incluso sin tener eso en la mano, lo que vos ya vas a poder generar, claro, y mover, ¿verdad? Con ese dinero, porque sabés que lo vas a cobrar en algún momento, ¿verdad? Pero bueno. Es una pena. Escuché al periodista argentino Lieberman con respecto a hablar un poco de Olimpia. Me parece muy hábil, ¿verdad? Anotarse un poquito, unos cuantos porotos con la gente de Olimpia, y criticando, por ejemplo, la clasificación del Inter de Miami, ¿verdad? Y son, lastimosamente, muchas veces las políticas del fútbol terminan sobrepasando lo que deberían ser los méritos deportivos, ¿verdad? Pero ya está. Es una historia totalmente liquidada, así que no vale la pena hablar más del tema. Lo que sí vamos a seguir hablando, y yo creo que esto va a llevar mucho tiempo, el tema de la operación Bet, porque siguen circulando, siguen saliendo nombres, clubes, ya están metidos varios clubes, bueno, varios no, un par de clubes de la categoría profesional, pero no precisamente con jugadores de la primera división, en donde ciertos clubes ya empiezan a sentirse un poco incómodos, no están entendiendo muy bien el proceder de la justicia, de parte de la policía. Por eso vamos a intentar hablar un poco con el fiscal que está llevando
el caso, ¿verdad? Porque específicamente hay mucho enojo en general, caballero, de Juan León Mallorquín, porque ayer, al final de la tarde, se filtraron algunos nombres cuyos jugadores pertenecen al equipo de Mallorquín, y evidentemente ellos saltaron, no estaban enterados del tema, ellos reclamaron del por qué no se le comenta al club, por qué no se le informa, y por eso hay que ver realmente si la situación amerita de que los clubes estén realmente al tanto de lo que se está viviendo, ¿verdad? Pero vamos a hablar ahora con el gerente deportivo de General Caballero de Juan León Mallorquín, Sebastián Aldama. Sebastián, bienvenido a Deporte Total, te recibe el Tano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? Muy buenos días. Bien, Sebastián. Bueno, contanos un poquito cómo están viviendo ustedes de General Caballero con esta situación de la operación BET, jugadores que se hablan, que se mencionan, un documento fiscal que apareció el día de ayer que involucra a algunos jugadores de tu club, Sebastián, por favor. Y realmente creo que como usted, a nosotros también nos tomó sorpresa, ¿verdad? Bueno, fue una mañana que de repente a todos nos chocó, pero bueno, si es así como dice la fiscalía y si ya hay gente en la parte policial metida de ese, porque en serio lo que sí me sorprende también es cómo de repente a las autoridades del club o de repente gente que nosotros que somos como estamos llevando lo que sería la conducción del General Caballero no nos dicen nada, sí me parece un poco mala leche de repente. ¿Ustedes consideran de que el club era el primero, tenía que haber sido el primero en ser informado sobre el tema, Sebastián? Claro, por lo menos, no sé, una notificación, de repente, hasta los periodistas mismos que comunicaron, no sé si es por llevar la primicia. Somos gente que siempre habló con la prensa y creo que siempre también tratamos de ayudar en lo que sea en el fútbol, ¿verdad? Pero que nos vengan nos tengamos a enterar de esto y ya se está haciendo esto, aquello, que no nos digan ni los nombres, que no nos digan, che, mira, mañana le quitamos tal información, por lo menos para que nosotros no nos comimos eso con el desayuno, ¿verdad? Tomé mi café y bueno, me comí la noticia. Sí, hay que entender también, nosotros estamos intentando hablar con el fiscal Sebastián para entender un poco cuáles son los procedimientos de rigor, ¿verdad? Si realmente amerita de que la institución esté al tanto de lo que está sucediendo o por ahí de repente la información le iba a llegar a ustedes y saltó antes de tiempo. Por ahí se pudo haber filtrado antes de tiempo también, entonces por eso vamos a intentar un poquito sacarnos las dudas con el fiscal. Ahora, estos supuestos o estos jugadores que aparecieron en ese documento, ¿de qué categoría son, Sebastián? Así como te digo, nosotros no tenemos ninguna información, nosotros tenemos la misma que vimos en el noticiero, así por eso te digo, a mí yo tengo varias disciplinas, tengo femenino, tengo formativas, tengo reserva, tengo primera, que me tiran 3 jugadores, yo no sé si se me refiere, o sea, me tiran que es femenino, me tiran que es primera, me tiran que es reserva, y a quién le creo, siendo que la fiscalía quita una nota que, no sé, que a la prensa le llega mucho antes que a nosotros, que somos los que estamos supuestamente, o sea, los que nos están cagando, así con el perdón de la palabra, ¿verdad? Y nosotros no sabemos ni quién. Para mí es hasta, por eso te digo mala leche, en el sentido de que, bueno, la prensa tiene hasta fotos, todo del procedimiento, nosotros nada, nosotros no tenemos la mínima idea y lo único que nos toca hacer, bueno, hablar con nuestro plantel porque a la vez no tenemos nombres, no tenemos pruebas, entonces nos toca hablar, ver, sino que nosotros estamos en una posición difícil que, bueno, pelear también el tema de la salvación este año. Pero por supuesto, están en una situación complicada y sobre todo un poquito incluso con una venda a los ojos porque no saben realmente dónde está la pelota en este momento. Ahora, ¿cuál fue el primer paso de parte de ustedes? ¿Ustedes están intentando interiorizarse del tema? ¿Está el estudio jurídico, el departamento jurídico del club trabajando un poquito sobre el punto o qué van a hacer? No, así mismo los jugadores mismos están también preocupados porque es la imagen de ellos más que nada la que se mancha, ¿verdad? Así como dicen 3 jugadores, son 25 mi plantel principal. Pero bueno, imagínate, gente ya de mucha jerarquía que tiene ya muchos años en el fútbol, están siendo manchados, al decir jugadores del Club General Caballero, porque bueno, obviamente no dijo quiénes, y bueno, entonces nosotros, así como los jugadores, estamos viendo también cómo intervenir de esta parte, así de la parte directiva, hablando, bueno, y también de la parte futbolística. Sebastián, Jotita te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jotita? Muy bueno. Qué difícil es poder moverse así, ¿verdad? Cuando de por ahí hay un rumor, hay una información de que jugadores o jugadoras de tu club están en esta lista, pero no te dan nombres. Qué difícil es actuar y poder proceder de esta manera, Sebastián. No, por eso, o sea, así, por eso te digo, siempre en el fútbol hay rumores, ¿verdad? Eso es categórico, ya nosotros que estamos en este mundo ya sabemos, pero bueno, que venga la prensa, te tira así con nota de parte policial, vos te quedas, bueno, seguramente me van a avisar, me van a comentar cómo procedemos para hacer el trabajo en conjunto, creo yo, ya que nosotros tenemos el día a día acá, ¿verdad? Pero bueno, por lo visto no es la forma de actuar o no es el procedimiento y nos toca ayornarnos también. Claro. Y bueno, esta operación, me imagino que ustedes, todos los clubes de primera división y todos los clubes de la intermedia, la primera B y todo lo demás, todos tienen que estar dispuestos a colaborar con esta investigación. Yo creo que ustedes no son la excepción, eso está más que claro. Y a partir de ahora, seguir esta investigación para ver cuál es la realidad de estos rumores que se dieron sobre el Club General Caballero, Sebastián. No, imagínate, somos los únicos, o sea, no quisiera, o sea, hablando por mi club, ¿verdad? Somos un club que está salario al día, premio siempre en el vestuario. Nunca, el club en todos sus años de historia nunca tuvo una demanda de algún jugador. El jugador que vino acá siempre se fue de buena forma, entonces, imagínate si acá que no falta plata, sí, dando eso a entender, ¿verdad? Que no es que le hacemos falta al jugador plata. Supuestamente se está haciendo eso, yo no quiero ver en los otros clubes. Sebastián, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Benicio te habla. ¿Qué tal, Benicio? Muy buenos días. ¿Andas ahí la Gustopa, Yepa? No, a gusto. Quedarle mal de tu casa no a gusto. Claro, porque se equilibra todo, porque ustedes que tienen que estar, digamos, concentrados, focalizados en un tema tan sensible. Ustedes están ahí caminando al borde de la cornisa y cuidando todos los detalles en la recta final, en las fechas finales de este campeonato de clausura, donde todo se define, se baja el telón para arriba y para abajo. Entonces, esta situación como que le sacan de quicio, le sacan de foco a Echupé para hablar galantemente, para no decir con otra expresión graficar el concepto. A eso me refiero. No, así mismo, imagínate, gente que, o sea, pasa lo que pasa en la televisión, ¿verdad? Y a los 2 minutos ya me pasan a mí, le pasan a mis jugadores me llaman a mí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Y sino que yo tengo que estar preparado para el partido del sábado. Es un partido fundamental acá en casa, no, mi jugador está preocupado, no. Están diciendo esto, le llama el empresario acá, le llama el amigo, le llama la familia. Para mí es un poco mala leche también, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es así, ya pasó y ahora tocar la jugada en conjunto con la familia General Caballero y ver cómo solucionar, ¿verdad? Ahora, digamos, planteado el problema, bien digo, y la situación, ustedes realizaron un conversatorio con los integrantes del plantel para una especie de escudo de protección emocional hacia ellos, ustedes como dirigentes. No, nosotros, perdón. Sí, decía, ustedes como dirigentes dieron ese paso porque yo creo que como que tienen que formar un escudo protector alrededor de todo esto. No, realmente nosotros siempre somos un club que tiene una relación cercana con los jugadores. El día a día lo vio el presidente, lo vio yo, lo vio el vicepresidente. Somos un club de pueblo, ¿verdad? Que es lo más lindo, somos uno de los que más gente llega en el torneo y eso siempre le transmitimos al plantel, ¿verdad? Que estamos con ellos, bueno, esta no va a ser la excepción. Es cuestión de ahora, aguantar la situación, ver cómo solucionar si es que pasó eso, como dice, ¿verdad? Como dice esa gente y bueno, ahora es salvar la categoría. Ese es nuestro objetivo. Bueno, yo creo que lo vamos a poder con la calidad de gente y plantel que tengo. Porque además supongo que una vez que la justicia determine, comprueba, etcétera, y si algo pasó, alguien está afectado, estimo de que ustedes tampoco van a apañar lo que está mal, ¿no? No, categóricamente. Si yo me llevo enterado, el presidente, creo que cualquier dirigente en su club sabe que alguien de tus funcionarios, porque son funcionarios, ¿verdad? Sí. Está pateando contra la olla. Yo creo que los compañeros mismos, van a agarrar y van a tomar medidas, así como nosotros en caso de que pase eso. Sebastián, una pregunta bastante obvia, ¿verdad? Porque dentro de lo que se menciona siempre vamos a utilizar la palabra supuesto, ¿verdad? Supuestamente
fueron contactados para 2 partidos, estamos hablando del equipo de primera división de General Caballero, y en uno salió el negocio, en el otro no, dicen que hay un dinero de por medio, incluso hay jugadores que están siendo amenazados, o sea, y la obviedad es la siguiente, ¿verdad? Evidentemente que ustedes no recibieron ningún tipo de información de ningún tipo de denuncia de los jugadores, porque si era así, ustedes lo iban a denunciar inmediatamente, ¿verdad? Y así mismo, o sea, realmente nosotros siempre, por eso digo, siempre tenemos una comunicación cercana con nuestra gente, con nuestros jugadores. Ellos prácticamente, por eso digo, es como una familia. El presidente es un papá para ellos. Eso cualquier jugador que estuvo por el club te puede decir. Por eso siempre tratamos de estar presentes para ellos, ¿verdad? Y a la vez, muchos datos que tiraron ahí, que la fecha 16, que tenía que ganar por 2 goles, para mí no tenía mucho sentido. No sé si se le confundió el libreto, si capaz le pasaron mal del dato. Yo por eso me quedé así, no entendí, ¿verdad? Sí. Porque nosotros, la primera fecha, si no me equivoco, la ganamos 2-1, creo, que fue acá en Mallorquín. Después, en la segunda fecha, creo que empatamos 1-1 allá, creo, y creo que ahora en el clausura, creo que perdimos 2-1 allá no me acuerdo bien, realmente así. Ahora en el momento de con la calentura no me recuerdo bien, pero no coincidía ni en lo que decía, ¿verdad? Porque era 2 goles de diferencia, esto, aquello. Pero bueno, son cosas y cosas, ¿verdad? El mundo del fútbol es un tema muy amplio y no todas las personas son buenas acá. Sí, y supuestamente uno era el partido para ganar y el otro era el partido para perder, ¿verdad? Y en esa derrota, bueno, yo he hecho varios partidos de ustedes, Sebastián, y la verdad que es un equipo que siempre ha intentado jugar bien al fútbol, ha tenido evidentemente sus bajones, pero nos resulta muy difícil creer en algo así cuando vemos otras cosas en la cancha, ¿verdad? No, por eso son como fantasmas, ¿verdad? Bueno, pero a la vez me parece tirar así por tirar la piedra, no decir nada, bueno, eso sí, lo que me parece que está mal, o peor por lo menos. Eso sí. Y ahora, qué van a hacer? ¿Cómo van a encarar el tema, Sebastián? No, se habla con el plantel, vemos también nosotros como dirigentes siempre también, como al final somos nosotros los que estamos en el día a día acá. Bueno, hoy estuvimos todo el día con el presidente acá Mallorquín, con los jugadores, viendo la práctica, y bueno, ver cómo encarar esta situación, porque es una situación incómoda, siendo sincero. Pero a la vez yo creo que es una piedrita con todo el objetivo que tenemos, creo que no nos puede desorientar para el objetivo final. Te escucho enojado. Ya de la sorpresa pasaste al enojo, me da la sensación, Sebastián. No, o sea, me parece, no, o sea, el procedimiento es más lo que no me parece, la forma, ¿verdad? O sea, en todo caso, mira, nosotros estamos investigando esto, o sea, yo no te puedo decir, yo no soy policía ni fiscal, ¿verdad? Pero creo que hay mejores formas de encarar un tema que ya la prensa. O hasta me parece más entendible y todo mantener privado y que después reviente todo, pero ya con pruebas y acá así como hicieron ahora con las 6 personas que están implicadas y que le van a llevar a la cárcel. Bueno, me parece esa es la forma en todo caso, pero no, ¿sabes? Que mira, en ese partido y tal cosa, no, apuntar el dedo nomás y bueno, porque obviamente acá hay que se habla en General Caballero y es un supuesto tema, ¿verdad? Y siendo que yo tengo totalmente otro objetivo. Es un club que no se mete en polémica, los jugadores mismos también son gente que realmente se cuida, trata de hacer bien las cosas y así, ¿verdad? Me parece innecesario nomás, siendo que ya no nos metemos en estas cosas. Sí, yo creo, yo por lo menos entiendo de que son dos cosas muy distintas. Para mí la institución está totalmente separada y alejada de esta situación, ¿verdad? Ahora, yo entiendo el enojo de una cuestión de procedimiento, por ahí de repente una falta de comunicación también dentro de las formas de ese procedimiento, pero la investigación me parece que está muy bien, Sebastián, porque al fin y al cabo, esta investigación lo va a terminar, o por lo menos tendrá la intención de proteger a los clubes. No, de ese lado sí, por eso te digo, así como hicieron ya con las pruebas, todo, ¿sabes? Que le quitan y le agarran al que esté de primera vez, a los otros 3 pseudo empresarios, ¿verdad? Bueno, eso me parece genial. Pero bueno, así tampoco soy fiscal y policía, como te decía. Sí, el fin de semana tienen un partido bravo con Guaraní. Sebastián, ¿vos crees de que esta situación como que lo va a exponer un poco al jugador de General Caballero y esa exposición extra lo puede llevar
a situaciones realmente no muy normales para dentro del partido? No, yo creo que va a ser un partido aparte, ¿verdad? Siempre partido a partido, y bueno, a pesar de todas las condiciones, buenas o malas que siempre se tenga, hay que dar la cara. Cada domingo es una final y bueno, en este caso, este partido contra Guaraní va a ser complicado, pero yo creo que los muchachos tienen para quitar el barco adelante. Sebastián, gracias por el tiempo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Sebastián Aldama, el gerente deportivo de General Caballero de Juan León Mallorquín. ¿Qué tema este? Sí. Ayer nomás estamos hablando y ¿será que está fuera de la primera división? Cuando hablábamos con el comisario, él nos decía que por ahora no hay una confirmación de que sí, pero que tampoco descartaba. Claro. Sí, también hay que aclarar que estamos hablando de que todo esto supuesto apareció dentro de una carpeta de investigación. No hay todavía específicamente en este tema personas o jugadores en este caso que ya han sido ¿Investigado? No, están en etapa de investigación. No, pero están acusados, ¿verdad? Que no están acusados. Cuando el arroyo suena, porque agua trae. Y lógico que va a salpicar también a la división de honor. Si sabemos que esto es una organización a nivel mundial y con un alcance extraordinario. Entonces, ¿cuál es el dique de contención con respecto a que no salpique a la división de honor? ¿Cuál es? Ninguno. No hay dique de contención. Sí, pero acá lo preocupante es que supuestamente aquí se consumó el tema. Claro. ¿Verdad? Y en 2 partidos, supuestamente. Sí. Uno era para ganar por 2 goles de diferencia y el otro era para perder. Y coincidentemente ese partido lo perdió. ¿Verdad? Y incluso ayer justamente yo le estaba preguntando al comisario si el tema, porque ayer ya me habían comentado de que supuestamente había amenazas de por medio, ahí aparece la extorsión, sí, de que uno acepta, el otro no acepta, hay uno que aceptó y parece que no repartió el dinero, no se hizo lo que tenía que hacer y se quedaron con la plata. O sea, un sinfín de situaciones que ya se empiezan a generar en torno a esta situación. Y bueno, y ahora una nueva denuncia con respecto a General Caballero es que se recibió el dinero y ahora ese jugador o esos jugadores están recibiendo amenazas porque no se consumó el hecho, pero sí se recibió el dinero. Entonces es muy complejo. Es muy complejo. Muy complejo y preocupante y muy grave. Y esta investigación debe ser certera también. Porque acá estamos hablando de carreras que están en juego. Y la confirmación para mí debe ser precisa y debe ser... Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Claro, porque mirá, sigue por ahí. Porque una de estas personas te puede decir no, yo arreglé con Benicio. Sí. Yo arreglé con Benicio. Y fue justamente ese día donde Benicio hizo un penal. Y justo se da la casualidad que porque yo dije que vos hiciste un penal, yo te compré a vos. Y resulta ser que yo nunca tuve un trato contigo. ¿Me entendés? Entonces yo te estoy ensuciando y vos podés perder tu carrera por eso. Claro. Entonces la investigación debe ser precisa y tiene que ser muy profunda. Claro, y cuidado con dar nombre hasta tener la prueba fehaciente. Claro. Porque, fíjate la arquera de Meliano, por ejemplo, que la involucraron a ella y ella salió a declarar y salió que ella nunca tuvo ningún tipo de trato. Que ella nunca recibió ningún tipo de dinero, nada. Porque otra de las figuras que pueden aparecer también de estas organizaciones criminales que trabajan en este tema es que, como en el caso, voy a ponerme como ejemplo, yo soy el arquero de uno de los equipos. Sí, para ensuciarme o para comprometerme, me sindican a mí que me hablaron y que me hicieron llegar la plata. Sí. Y jamás, solo por ensuciarme. Pues también puede aparecer esa figura. Y es lo que te mencioné recién. Claro. Justo yo digo, no, en aquel partido sí tenía que haber un penal para tal equipo. Vos vas a los videos y ves que Benicio Martínez hizo un penal, pero no hizo un penal porque se le ocurrió. Hizo un penal porque llegó tarde, porque cerró mal, qué sé yo. Y justo ve, mira vos, acá justo hubo un penal. ¿Quién hizo el penal? Benicio Martínez. Benicio Martínez, investigado, imputado, venía acá, ¿por qué? ¿Me entendés lo que te digo?
Entonces es muy... Y por eso digo, es muy fino el tema. Es muy fino. Por eso hay que tener cuidado con lo que se publica en redes sociales, porque no sé si estamos hablando de la misma persona, pero la jugadora, había una jugadora que levantó una foto con dinero en la mano. A mí me contaron, yo no vi esa imagen. No, yo tampoco. Y parece que esa es la imagen de la jugadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ven esa imagen y aprovecha, porque la gente que está presa ahora va a empezar a buchonear. Y hay que ver si lo que dice es cierto también, claro, ¿verdad? Porque con el objetivo de aminorar un poquito, de minimizar un poquito el castigo, empiezan a decir un montón de estupideces, de mentiras y compañía, y al final le terminan embarrando a todo el mundo, ¿verdad? Que no son fáciles de probar. Y yo te doy un ejemplo, que lo tuvimos hasta hace poquito. Sí. La definición del título del fútbol femenino. Sí. Sí, un resultado horroroso. 14-1 y creo que 12-0 fue el otro. 12-0. Sí. No, pero en realidad fue en la previa, antes de la definición. ¿Te acuerdas que por un gol Libertad le había pasado, era por un gol a... Sí, y ese último partido, sí, Libertad... Ya en simultáneo. En simultáneo, Sí, Libertad ganó por el 14-1. Sí. Y Olimpia creo que ganó 12-0 y fue Libertad campeón por un gol. Sí, y a Olimpia no le alcanzó por diferencia de gol. Bueno, y en la fecha anterior, Libertad tenía 11 goles a favor, por encima de Olimpia. Y Libertad creo que ganó ese partido algo así como, qué sé yo, 2-0. no sé si algo así. Y Olimpia, antes de la final, antes de ese último partido, había ganado 11-0 más o menos. Para alcanzarle. Para pasarlo por un gol. Y ahí es donde se llega a esa última fecha y termina el partido. 14-1 Libertad y creo que 12-0 Olimpia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si uno de estos personajes, que para mí no tienen credibilidad, pero lo pueden hacer, como dice el Tano, para salvarse? Sí, el fútbol femenino, fulano, nosotros arreglamos ese partido. Sí. Y vos ves el marcador. Pero si vos ves también, a lo largo del campeonato, son dos equipos, tanto Libertad como Olimpia, que hacían una cantidad importante de goles. Eran muy superiores a los rivales y terminaban los partidos 6-0, 8-0, 7-1. Pero se da pues para la suspicacia. Sí, y en reserva también se suele dar eso en formativa también, porque estos equipos que ascendieron recién no tenían todas las formativas en intermedia. Claro. Entonces tuvieron que armar sobre la marcha y varios de estos equipos eran goleados tanto en formativas como también en la categoría de reserva. Entonces, al final terminamos metiendo absolutamente todo en la bolsa. Y ustedes recuerdan la imagen, no voy a decir su nombre, pero seguro que van a recordar, un entrenador de primera división que había salido con billetes. Sí. Bueno, y esas cosas, por ejemplo, hay que cuidar. Hay que cuidar. Vamos a escucharlo a Robert y ya seguimos. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo Conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos. Bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Bushbe Quitadol. Tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal
ideal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Con Bueno Bank, disfruta de la Expo Sur 2024, el evento que muestra todo el potencial del departamento de Itapúa, con hasta 45% de reintegro según tu tarjeta de Bueno Más en gastronomía, exposiciones y más. Además, vas a poder activar tu tarjeta de crédito en nuestro stand y personalizarla como vos quieras. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Muy bien, estamos de vuelta. Estamos observando en el corte, a través de Mega TV, el recibimiento para River anoche. Acá, si vos no te morías de la emoción, morías intoxicado. Impresionante. Las bengalas, las luces, el humo. Y por lo menos en esto terminó ganando River, porque Mineiro hizo algo bastante similar también en el partido de ida. Fue un gran recibimiento también de parte de la gente del Atlético Mineiro, pero River lo terminó superando, Sí, ampliamente. Sí. Y Daverson... Estuvo tranquilito ayer. No, hizo al un gesto. final, pero ya cuando fue cambiado. Pero durante el partido no hizo nada raro. Es un cirquero. Y la agencia gubernamental de control ambiental emitió una clausura para el Monumental. Por el tema de las pirotecnia, el humo y todo lo demás. Qué bárbaro. Estamos... Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Tano? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo. ¿Y por qué no querés tocar eso? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué, hermano? Para concienciar, es lo que no se debe hacer. Pues todo pues, tiene su límite, está espectacular, a mí me encanta. Pero cuando ya es excesivo, ya... Qué antifiesta que son. Sí, pero es una sola vez. Esto es lo más bonito del fútbol. A un campeonato de ajedrez, Benicio. Es una vez. Fútbol sudamericano, latino, Creo que somos este otra año, cosa. creo que este año se ha vuelto bastante interesante el tema del recibimiento, porque a los clubes tampoco hay nada, le importó este tema del... Sí, pagan la multa. Pagan la multa. Y es una situación administrativa, creo que River también tiene que pagar una multa y soluciona también. Ahora va a intentar transformar esa suspensión en multa y listo, pero mirá lo que ante Acena, yo no digo que no haga, pero tiene un límite, hermano. Pero qué límite hermoso, ¿qué va a ser más? Es un estadio para 86,000 personas. Yo si tengo la plata en los 90 minutos tiene que estar el estadio, que se suspenda el tiempo en el que... No, que se suspenda no, si no va a jugar el partido. No va a poder clasificar si se suspende. Toda la noche ahí que pase ahí el... Si se suspende te van a eliminar antes de jugar, pero estamos hablando de una semifinal, Benicio. Esta situación lo ves 2 veces al año, 3 veces a lo mejor. Pero lo de anoche fue excesivo. Mírenlo. ¿Dónde es excesivo? Y está reglamentado y para eso va a ser multado y solamente alguna sanción extra porque creo que ya es reincidente, ¿verdad? Es más, yo te doblo la apuesta. Yo creo que la Conmebol tiene que permitir esto. Hay que dejar de castigar esto. Mi humilde opinión, ¿verdad? Y sí, humilde opinión que daña, no sé. ¿Qué te daña? ¿Qué pasó ahí? ¿O viste que alguien murió asfixiado? ¿Qué? No es conveniente. Está bien ese ambiental que se meta ahí. Bueno, está bien, anda a un partido de ajedrez entonces. Vamos a convocar a un partido de ajedrez donde nadie puede respirar fuerte. Y transmitimos radio un partido de ajedrez. Hasta los propios interrivales miraban el y momento. Ahí está la admiración. Fíjate, este hincha del Mineiro. Mira la cara que pone. Impresionante. Yo creo que esto últimamente solamente en Turquía ya veíamos, ¿verdad? No, esto mira lo que es hermoso. Mira, en vez de esto, tendría que esa plata donar a la Cruz Roja Internacional o qué, hermano. Qué fácil. ¿Y vos cuánto donás a la Cruz Roja Internacional? No.
Yo no desperdicio. No, pregunto. Yo araño la pared, hermano. No, pero no importa. No, vos no tenés que dar solamente en la abundancia. No. ¿Y cómo ya si no tengo? Y que vaya una parte de la multa como responsabilidad social a la Cruz Roja, a los hospitales y compañía. Ya que son generosos, vamos a sacarle dinero a todo el mundo, ¿eh? Qué fácil. Qué fácil, no, una locura. Se demoró en realidad el ingreso de los equipos como consecuencia de este recibimiento. No, y aparte se demoró la salida del bus también. También. No, se demoró todo ayer. Hasta el horario del inicio del partido. Se rompió en todos los protocolos. Todos los protocolos. Yo no sé qué es lo que digo, pues yo he visto la imagen nomás, pero no tenía el audio, no podía el audio, ¿no? Y ¿dónde estabas? Por eso no tenías audio. No importa dónde estaba. ¿En un lugar privado? No iba a entenderlo porque era portugués. Te defiendo, profe, estaba en el extra. En el momento que le detuvieron al micro, estaba en el extra. ¿En el extra estaba? Claro. Estábamos haciendo el programa y le detuvieron a Gustavito. Sí, estamos. A las 8 de la noche todavía no había esto. No, pero él habla de la detención del lo del bus. Claro, estábamos haciendo el programa. Sí, claro. Mira que cómo te defiendo, profe. Gracias. Inicio, mira a la derecha en tu monitor. Este es Cerro Porteño River. No me acuerdo que dijiste, esta es una exageración, vayan a la Cruz Roja, a la Cruz Internacional, Cerro Porteño, que donen su dinero. No recuerdo que hayas dicho eso. No, pero no fue tan exagerado como... pero ese no hay exageración. ¿Y ese humo? No, pero no fue ni punto de comparación. Pero los tiempos cambian, profe. Estamos hablando de diferentes épocas. Claro. En ese momento era un tremendo recibimiento y lógicamente, pues a medida que va pasando la sensacional. Los años van mejorando tal vez la... Sí, pero como hizo Cerro está bien pues para él. No. Como 86,000 almas también ayer. Lo que pasa es que este humo era bueno, pues. No, es como el humo de anoche en la Argentina. El humo de Cerro es bueno. Biodegradable. No afecta a la salud. Biodegradable. El que está en la cancha siente una piel de gallina en ese momento cuando ingresa a su equipo y está viviendo... Es un momento, pero inolvidable para el jugador de fútbol. Hermoso. Me extraña porque vos estás más identificado con el humo, me dicen Benicio. 7. No, así no. No, así no. Qué simpático que sos tan. No, me están hablando, así me dicen. Yo repito nomás. Tiene la firma del alemán, de Michael. Yo eso no apoyo. Bueno, jornada de Copa Paraguay para el día de hoy. Qué partido en segundo turno. Sí. En primer turno se van a estar enfrentando Libertad y Sol de América en la cancha de Conmebol. Y a las 20 en el Defensor del Chaco, Olimpia ante Nacional. Se van a enfrentar los dos mejores equipos del campeonato Clausura. Antesala de una hipotética finalísima en el Clausura. Sí. Alto voltaje porque creo que los dos van a tratar de colocar lo mejor que tienen para este encuentro, cuidando algunos detalles, en el caso de Olimpia por lo menos cuidando algunos detalles y viviendo lo que va a ser un partido, porque se va a disputar como una final, es un partido único, donde el que gana va a pasar a la semifinal. Todavía no te garantiza ganar el título porque es la llave donde está un poco más complicada la situación, porque el que avanza va a enfrentarse al equipo aborigen, que también tiene esa característica de hacer buenos partidos y se convierte en clásicos rápidamente con cualquiera que se vaya enfrentando. Y la otra llave tal vez un poco más, no sé llamar accesible, pero un poco más, si uno dice en la previa, de esta llave, de esta zona, sale el campeón. Y cuando digo esta zona, de la ronda que pase de este equipo que va a enfrentar a Guaraní, puede llegar a salir campeón de este torneo. Y va a llegar, esta llave es la llave candidata, ¿verdad? Para quedarse con el título, me parece. Recordar de que desde estos cuartos de final ya se habilitó también el VAR para esta competencia. Sí, y ya hay un pedido de los clubes para jugar con árbitro VAR. Hoy el árbitro va a ser Mario Díaz de VAR, en el VAR estará Ulises Mereles, para lo que va a ser este cotejo. Un Olimpia que pone la defensa titular. Yo tenía una pequeña duda si arrancaba Tobías Morini o finalmente Zavala pidió jugar. Epa. Sí, y hablaste de Hugo Benítez también. Sí, y finalmente... Con Barreto. Sí, juega la defensa titular. Juega la defensa titular. ¿Y Marcos Gómez? Juega Marcos Gómez, el que no está es Richard Ortiz porque él terminó con un calambre y fue el que más... Claro, Marcos Gómez con Martínez. Con Matías Vera, la dupla. Marcos Gómez y Matías Vera, en ese medio sector. ¿Y Ronnie Redes? Descansa Ronnie Redes, juega Hugo Fernández, va a jugar por derecha en esta ocasión, va a jugar Eric López por izquierda y arriba Lucas Prato con Brian Montenegro. Ojo que se enfrentan los dos mejores equipos del campeonato Clausura, la mejor delantera contra la mejor defensa. Sí. El equipo más goleador contra el equipo menos goleado. Y solamente un gol. O sea,
las dos mejores defensas también del campeonato se enfrentan esta noche. Estamos hablando de dos equipos muy parejos, muy lineales, si se puede decir, porque quieras o no en el campeonato, si Olimpia empataba una fecha, tal vez Nacional ganaba, la siguiente fecha se daba la inversa, Nacional empataba, Olimpia ganaba, y así se iba estirando, o por lo menos manteniéndose esa diferencia, se fue dando esas circunstancias, pero estamos hablando de dos equipos que tienen lo suyo. Ahora, pero está bien que el informe de Olimpia, por eso estaba sentado Gustavito con nosotros, pero pregunto nomás, ¿qué Nacional vamos a ver hoy? Qué pregunta que no tolero. Qué pregunta que me saca de quicio. ¿Por qué? ¿Cuántos Nacional vos conocés? ¿Y va a ser el Nacional que perdió en su casa con Ameliano? El que tuvo 2 empates consecutivos, que perdió 7 puntos en momento clave del campeonato, cuando tenía la oportunidad de pasarle a Olimpia, o por lo menos de hacerle un chaque. O ese Nacional que viste en qué partido y dijiste, ahora recuperó su nivel y su volumen de juego en función ofensiva, en función, colectiva, individualmente. Volviste, dijiste en tu comentario, yo te hago radio control, hermano. Hacer rápido nomás, que si vamos a ver ese equipo nacional o el Nacional que le ganó a Olimpia merecidamente en el Arsenio Rico. Vamos a ver al Nacional que hizo 14 buenos partidos en el campeonato. Y vos te guías por 3. ¿Qué es lo que te pasa conmigo? No tolerar mi pregunta y después vos desarrollar el mismo tema, el mismo enfoque, desarrollar a tu manera. Pero claro, la pregunta pues tiene que ser a tu paladar, y el desarrollo, el desglose, el desgranar de un concepto, de una idea, de una circunstancia, tiene que ser a tu gusto. No es así el tema. Pero Olimpia, estamos hablando, Gustavito tiene por qué... No entendí lo que dijiste, muy profundo lo que dijiste. Sí, pero te poseyó Luis Enrique, ¿eh? No vino Luis Enrique, pero te poseyó. No, pero en serio te digo. ¿Y cómo vamos a ver qué Nacional vamos a ver? No tenemos idea cuál vamos a ver. Una impresión mía nada más. Cuando Nacional se sintió presionado, sí sintieron sus jugadores. Por todas las fechas que Olimpia ha ganado en la fecha previa, o por lo menos le ha tirado presión a Nacional, Nacional no ha respondido. Eso me refiero. Gracias por echar luz a la conciencia de Cotita. Pero cuando Nacional jugaba siempre antes de Olimpia, siempre obtenía, y como lo ocurrió esta fecha, en esta fecha, quieras o no, Nacional le tiró un poco de presión a Olimpia, se quedaba a 3 y Olimpia no sacaba un resultado positivo en el Clásico. Y ganó antes. Sí. Pero dadas las circunstancias, si nos miramos el calendario y miramos estadísticamente, todas las veces que Olimpia jugó antes y le tiró un poco de presión a Nacional, bajó un escalón el rendimiento nacional. Es una opinión de afuera. Exacto. Y esa es la impresión que yo también tengo. Pero vos lo explicaste probablemente de manera más con pristina claridad que yo no tuve, para que entienda a Cotita, porque así pues a Cotita le tenés que explicar oralmente y después le tenés que dibujar para que entienda. ¿Y por qué no dijiste nomás eso entonces? Claro, porque vos diste más vuelta que pedo de caracol, o sea, era cuestión de... Y vos sos como, ¿sabes cómo sos? Sos como esa ruta, ¿viste? Que va y que pegan 40 vueltas para volver a irte por el mismo carril. O sea, en vez de poner una ruta que sea recta, te pegan 4 o 5 vueltas para irte por el mismo lugar. Así mismo. Entraste en una circunvalación. Difíciles. Y Guau, que de aquí a Oviedo, ¿cuántas circunvalaciones ya agarran, man? Y sí, por lo bueno, y 8 tenés que aguantar igual. Sí. Bueno, ¿podemos volver a Olimpia? Sí, podemos volver. ¿Y cuando entre Dani vas a hablarle de Olimpia? Una acotación nomás hice. Ya. Bueno. ¿Qué más de Olimpia, Gustavito? Y que prepara este equipo con Gastón Olvera en el arco, el sector defensivo con César Olmedo, Manuel Capazo con Junior Barreto, los zagueros centrales. A la inversa, habitualmente Barreto va por derecha y Capazo por izquierda. Y por el sector izquierdo, Zavala. Hugo Fernández, Matías Vera, Marcos Gómez, y por el sector izquierdo Eric López, y en ofensiva Lucas Prato con Brian Montenegro. Ese sería el equipo de Olimpia, con nombres que van quedando 18. Hay que recordar que 18 van en la lista en la Copa Paraguay, no se puede llevar todo. Uno mirando esta lista de concentrados que tiene Olimpia no lo ve. No está Richard Ortiz, no está, un ejemplo que no está teniendo muchos minutos en este momento y en algún pasaje del campeonato fue importante para Olimpia, Carlos Arrúa. Últimamente está desaparecido Carlos Arrúa, ni siquiera está ingresando en
en los partidos y hoy no va a poder ser de la partida en ese movimiento que está haciendo Martín Palermo, pero con un equipo que está bien fortalecido, viene de un triunfo importante en el Clásico y se va a sacar chispa frente a un equipo de Nacional que puede llegar a ser el mano a mano por el campeonato, en el campeonato clausura, pero hoy se encuentran por la Copa Paraguay. Del medio hacia adelante, ¿cómo dijiste el equipo? Dije Hugo Fernández por derecha, Matías Vera, Marcos Gómez y Eric López. Lucas Prato y Brian Montenegro. Lucas Prato y Brian Montenegro. Los dos volantes centrales, descanso. Sí. Y Redes también. Y Redes también. El mediocampo es donde más hace el retoque. Sí, ahora te consulto. Zavala el otro día en el Clásico se tiró al piso, se tocó un poco el posterior, parecía que iba a salir. ¿Es conveniente? Es conveniente. Y ayer yo tenía la información que Tobías Morini iba a arrancar, pero conversando con Martín Palermo, él quiere jugar este partido. O sea, se siente bien. Y no, este es el momento donde hay esa necesidad y para el jugador tal vez es más importante estar en movimiento activo en un partido de 90 minutos antes que quedarse en esa semana inactiva. Pero tiene un reemplazante de lujo. Yo iba a colocar de duda a Zavala, iba a decir Zavala o Mourinho, pero me pasaban recientemente que Zavala está para arrancar de titular. Yo creo que tendría que haber hecho un mix más importante. Y pudo haber hecho, profe, pero lo hace. De media cancha para arriba lo hace. Pero la misma defensa, el mismo arquero, la misma defensa. Y no sé si voy a ofender, pero tal vez no tuvieron mucho trabajo y ambos jugadores, hablando en la saga, tal vez se sintieron cómodos. En esto pasa mucho, profe, por el hecho de Martín Palermo va y consulta al jugador qué tal está. El jugador nunca te va a decir no, pero uno nota, tienen sus estudios del trabajo físico que uno va realizando. Ayer decía, a lo mejor Hugo Benítez arranca titular, juega uno de los centrales porque viene utilizando ese formato en Copa Paraguay. El entrenador le va a preguntar cuando después de un partido como el Superclásico, tenés un partido rápido, lo que le va a preguntar es cómo está físicamente, si tiene alguna molestia. Y difícilmente el jugador es el mejor médico que tiene cuando tiene alguna molestia y le pregunta, che, ¿qué tal te molesta? Y todo lo demás, el jugador es el que más sabe. Sí. Pero en este tipo de situaciones, hablando de recuperación física, y yo creo que jugadores así como Zavala. Y vos antes tenías el tobillo hinchado y le decías, sí, estoy bien, profe, porque quería jugar nomás. No, sí. Y entonces, dependiendo del partido, lógicamente, ¿verdad? Hay partidos que vos decís, bueno, este partido y si juego y lo más probable es que termine hecho pelota y no voy a jugar el otro, que es un partido que puede definir el campeonato, entonces te tomás esa licencia para parar un partido. Pero es difícil decir, no estoy para jugar, no quiero jugar, no. Pero si fijamos, si en el hipotético caso había un jugador con un tobillo hinchado, yo creo que Martín Palermo no lo utilizaba en este partido. Lo guardaba más para el fin de semana, pero como está en las circunstancias, hay un equipo que está motivado, hay una consulta generalizada al plantel. Si quieren estar para este partido y la gran mayoría levantó el pulgar. Y además estamos hablando de trabajos de recuperaciones que se van realizando día a día, seguramente esos estudios que tienen la parte médica del Club Olimpia avalan para que puedan estar estos jugadores y que estén de la mejor manera también el día domingo. Yo pregunto, Gustavito, según lo que vos semblanteás el ambiente, ¿no?, de Olimpia, lo que respirás y todo lo demás, para vos, ¿es más importante el partido de hoy, Copa Paraguay, llegar a semifinales de Copa Paraguay, o el partido del Campeonato de Clausura con el mismo rival? Vos sabés, profe, que ahí me metés en una... Sí, yo sé que no es fácil. Sí, porque estamos hablando lo que pensás, que hasta incluso en el campeonato hay una pequeña ventaja, una pequeña luz. Hay una pequeña luz. Y en este es un partido sin retorno. Sí. Y uno quiere ganar. Martín Palermo sabe que la Copa Paraguay puede ser su primer aval. Su primera garantía. Claro. De estar en la Copa. Claro. Yo creo que el campeonato clausura le da la posibilidad a Olimpia de hacer un esfuerzo. Ahí quiero llegar. Tiene esos 6 puntos de ventaja, tiene ese pequeño colchoncito. Lógicamente no va a querer descuidar el próximo domingo, pero sabe que este partido el día de hoy es un camino sin retorno. Puede ganar 2 títulos Olimpia a fin de año. Fíjate terminar el año con la Copa Paraguay para Martín Palermo y para la gente de Olimpia. Y lo más probable es ya asegurando un título más en el 2025. Porque hoy lo sobrepasa a Libertad en el acumulativo y va a ser el campeón con mayor puntaje. Y ganando la Copa Paraguay, la Supercopa del 2025 es para Olimpia.
Por eso te digo, profe, que hoy mirando y por los números, hoy el partido de Olimpia por lo menos esta semana. Lógicamente, no puede descuidar el campeonato y va a jugar con lo mejor que tiene. Para mí es una prioridad el clausura, porque si la Copa Paraguay era también una prioridad, iba a estar jugando con el mismo onceno. Claro. Esa es la definición. Ese es el análisis que yo hago. Aparte, si ponemos la balanza, hay demasiada diferencia entre un torneo y otro. De más está decir que estamos hablando para clasificar a semi todavía. Ahora, si era para pasar una final, en todo caso era comprensible, ¿verdad? Pero no puede darse el lujo de perder el clausura. Claro que esto no es matemática, no es una cuestión automática, ¿verdad? De perder el clausura y quedarte con la Copa Paraguay. No le va a alcanzar a Olimpia eso. No. Después de tener una ventaja considerable dentro del campeonato. Ahora, si la situación de Olimpia no era tal como la que tiene ahora en el clausura, hoy jugaba el equipo titular. Totalmente de acuerdo. La responsabilidad iba a ser diferente. Claro, pero tiene 6 puntos de ventaja. Pero hay una cuestión nomás. No es que hay un dicho que dice: vamos a prepararnos para lo peor esperando lo mejor. Reza un axioma universal. Vamos a prepararnos para lo peor esperando lo mejor. Que es el caso de Olimpia, tan especial, tan atípico. Lo que digo nomás, en base a tu, pues yo pienso lo mismo que vos. Digo, no es que lo escene, pero un inconveniente, no sé, algo pasó con una figura, dos figuras clave de Olimpia en el compromiso de Copa Paraguay. ¿Y qué hacemos para el fin de semana? Sí, no solamente eso, vamos directamente a lo deportivo. Ya me está haciendo seña Robert, no te vayas todavía, Gustavito, sí. Vamos a seguir. Yo voy directamente a lo deportivo. Si Olimpia hoy se elimina, no pasa nada. Ahora, si Olimpia estaba en la posición que estaba Cerro y esta noche se eliminaba, ahí ya la situación iba a ser totalmente distinta. Pero tiene 3 jaque mate. Olimpia tiene 3 jaque mate. Ponele, ya está. Hoy juega Olimpia, se queda afuera o le gana Nacional. Avanza a semifinal de Copa Paraguay. Fin de semana cae contra Meliano. ¿Sí? Fin de semana gana Nacional. La corta 3 puntos. Siguiente fin de semana, qué sé yo. Va Olimpia Tacuarí. Claro, le gana Olimpia Tacuarí. Gana Nacional, siguen los 3 puntos de ventaja. Va Olimpia a Pedro Juan, pierde con el 2 de mayo. Gana Nacional, lo empata en puntos. Y después tiene el duelo directo con Nacional. O sea, tiene que perder 2 partidos y tener el tercer jaque mate, que es tu duelo directo con Nacional otra vez. Yo creo que Olimpia tiene muchos colchoncitos para utilizar. Correcto, 3 jaque mate. Está muy bien en la otra faceta del debate y de la situación. Entonces, creo que ya la pausa, Benicio. ¿Le puede responder después? Vamos a escucharla a Robert ahora. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Desde que Nara vende más pólizas digitales, atiende bailando cada llamada. Y es que hacer que tu póliza sea digital es la clave de nuestra felicidad, porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacineta, te acompañamos siempre. Nada duele más que perderse una final, y mucho más si se juega en la ciudad donde vivís. Este 23 de noviembre se juega la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción, y debemos demostrar incluso fuera de la cancha toda la pasión sudamericana. La gran conquista del continente inicia en las gradas. ¿Quién logrará conquistarla? Prepárate para adquirir pronto tus entradas. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. A descargar la app Vamos Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. 12:24, hoy estaremos en el Defensores del Chaco para el partido entre Olimpia y Nacional. A las 20 horas. Defensores del Chaco. Esta noche. Y pregunto, hermano, ¿para qué es lo que enfatiza estaremos? Como si me querés hacer un chaque, me asustás, pero querés que haga tu partido. ¿Qué? No, tranquilo, presidente. Yo voy a arreglar con él. Bueno. Aparte, como dijiste, Gustavito, o como me sugeriste, es verdad. ¿Qué? Cambió el conductor, pero el mismo estilo de conducciones. La misma escuela.
¿Por qué? Y no me deja hablar. Si era Jotita, no, espera nada. Pero te avisé antes que vos hablar, dije, enseguida vamos a ir a Rode, le dije, Gustavito, espera. Vos no me hiciste caso. A Jotita no le hace callar. Bueno. Respetámena. A Jotita no le hace callar. No, el que avisa no traiciona. Tranquilo. ¿Qué más, Gustavito? ¿Va a terminar o no va a terminar? ¿O ya? No, ya. ¿Ya dijiste todo? No, pero tratando, ¿y al final qué es lo que entonces? Pero tratando un poco también de mencionar lo que decía el profe, de media cancha para arriba, tal vez los hombres que más desgaste tuvieron quedan para el domingo. Ronnie Redes jugó. Claro, por supuesto. Le da ese descanso a Ronnie Redes. Pero ese desgaste pues no iba a figurar si es que Olimpia no estaba como puntero del campeonato. Claro. ¿Verdad? El desgaste ese, al estilo Quise, no existe el cansancio, le decía a su jugadora, ¿verdad? Sí. Cuando ganás, todo el mundo está de puntita de pie. Sí. Cuando perdés, ahí sí ya empiezan. Yo comparto totalmente con el movimiento que hace el técnico de Olimpia. No. El fin de semana es mi partido. Yo creo que Palermo sabe de que a Emiliano le puede complicar. Sí, y a Emiliano lo va a obligar a hacer grandes desgastes. El premio gordo que tiene Olimpia de clausura, eso está pero categórico. Sí, no podés subestimarlo a Emiliano. Sería un error muy grande. Pero por eso, dadas las circunstancias, si era en otra situación, un campeonato más apretado, un poquitito más reñido, yo creería que hoy Olimpia salía con su equipo alternativo completamente. Le guardaba, no sé si hasta Olveira, porque Olveira tal vez es el arquero con más experiencia que tiene hoy en día Olimpia, pero en todas las líneas sí va a salir con equipo alternativo. Pero tiene esa posibilidad Martín Palermo de colocar, por lo menos hacer una mezcla. Porque si nos fijamos, y reitero, de media cancha para arriba, Prato está volviendo, no va a poder estar el fin de semana. Tiene que hacer fútbol, necesita tener ese rodaje futbolístico. Y Brian Montenegro es un hombre de alternativa. También. Hoy los titulares son, quieras o no, Hugo Fernández y Hugo Benítez, que están rindiendo bien de media cancha en la parte ofensiva. Vos sabés que en el clásico ni se acordaron de Prato, ¿verdad? Y no. Salió tan bien todo, ¿no? Y se acordaron ahí, Martín Palermo le metió un pequeño reto ahí porque fue a reclamar al árbitro y a lo mejor en el pensamiento estaba ya para este partido, para el partido del domingo. Sí. Pero queda amonestado. Ahora, un detalle no menor, porque Olimpia, Cerro Porteño, Libertad terminan sacando muchas veces ventaja en la banca amplia. Hoy estarán solamente 7 suplentes en el banco. ¿Qué tendrá Olimpia en la banca? Y mirando lo que tiene rápidamente, Fruto va a ser el arquero suplente. Hugo Benítez como zaguero central. Sí, Morinho. Sí. Franco lateral. Franco, volante. Franco está con Ramón Martínez. 2 volantes. Sí, luego Redes como alternativa y luego ya en zona ofensiva va a estar Derlis González. Mira vos. Solo Derlis y Redes como ofensivo. Sí. Y sí, porque quiere hacer es descansar, bueno. No, pues ya descansan, al no arrancar titular ya descansan. Sí, ya sé, pero a lo mejor pues... No, y por eso tiene poco lo que te quiero decir. Ninguno de los Hugo está. No. ¿Cómo ninguno de los Hugo? Hugo Fernández sí está. Hugo Fernández sí está. Fernández arranca de titular. Es más, va a arrancar de titular. No está un poco corto. De medio hacia adelante de Olimpia. Y podría ser. Esta vez completó más la banca del medio hacia atrás. En la zona defensiva. Y si nos fijamos nada más, Derlis González y Redes son los hombres ofensivos. No quiso arriesgar. Yo creo que Mourinho va a la banca. Pero Eric López también está, ¿verdad? Eric López está titular. Para arrancar titular. Titular. Estamos hablando Las del ruedas, banco. como te gusta decir, profe, Hugo Fernández va a arrancar por derecha y Eric López por izquierda. Un cambio posicional. Sí. Y ahí lo hace descansar a Rodney Redes. Esto equilibra más el partido, las posibilidades. Porque al reducir tu posibilidad en el banco, le está dando una pequeña ventaja más al rival. Porque Nacional de por sí ya tiene un banco corto, ¿verdad? Sí. Pero al reducirse, al final el porcentaje sube. ¿Verdad? Y Bernay fue claro, Bernay va a poner lo mejor que tiene. Va a poner lo mejor que tiene. Vamos a ver porque un muy este buen es el partido. camino más factible que tiene Nacional para la Libertadores. Claro, totalmente de acuerdo. Y espero nomás que la conducción del programa, así como con la lupa desgrana, desglosa la realidad el lloro del ya plantel de empieza. Olimpia, también lo haga con el plantel de Nacional. Ya va a empezar el lloro, che.
No es lloro. Qué notable. Igualdad de condiciones nomás exijo, hermano, Y a la conducción del programa. Vamos a intentar desmenuzar de la misma manera, porque yo creo que vamos a tener un partidazo. Y los movimientos en los bancos van a ser muy importantes. ¿Algo más, Gustavito? Nada más, esperar entonces, se están vendiendo las entradas. También aclaraba la gente de la APF con respecto a la relación de las entradas. Va mitad, se hace el descuento de los gastos y va mitad, porque hubo una queja la gente de Olimpia del otro partido, era un poco más barata las entradas, entre otras cosas más, y salía la aclaración de que hay un pequeño acuerdo entre los clubes de cuánto poner las entradas para tratar un poco de obtener un beneficio también económico si hay una buena recaudación. Se paga primero la parte logística de todo lo que genera un... Abrí la puerta. Deducido todos los gastos, después se reparte. La diferencia se reparte en partes iguales, en este caso Nacional y Olimpia. ¿Cómo están los costos para hoy? Y 30.000 las graderías, 50.000 las plateas, 80.000 ciertos sectores de preferencias y 100.000 preferencias 6, 120.000 o 150.000, no recuerdo bien, vid albirroja. No. Es un barato. precio que golpea fin de semana tras fin de semana, te golpea, pero hay también un pequeño... Yo gradería había cobrado 20.000. Después el resto me parece que... Sí, ahí está, la platea me parece espectacular. A 50.000 de noche la platea me parece espectacular. Y el que va a preferencia es porque tiene. ¿Por qué la diferencia de precio? ¿Por el espectáculo? ¿Por el defensor? Y quieren recuperar y ganar un poquitito. Claro, porque si te fijas... Los clubes les repartirse seguramente algo. en el Defensores hay más gasto en temas de seguridad, otro manejo, la boca de acceso, otra capacidad de gente. Por el escenario mismo, ¿verdad? Claro. En el otro, un Comebol tal vez... No, hay que olvidar que en Sudamérica se cobra 100.000 y la preferencia, ¿verdad? Entonces... Y la preferencia en el Defensor es totalmente distinta. Cuesta que la preferencia es 80.000. Albirroja lo que sale es 100.000. Sí. ¿Verdad? Y en Conmebol, por ejemplo, es 20 y 40. 20.000 graderías y preferencias 40.000. Por eso ahí lo que insistió una pequeña queja de la diferencia, el por qué en un partido tanto y en el siguiente si ambos eran administrados por la AFE. Uno por la envergadura del encuentro, por la cantidad de seguramente de personas que trabajan y también el pedido de los clubes de querer quedarse con alguito de la recaudación. Ojalá que podamos tener una buena cantidad. Acá no hay socios, ¿eh? Acá todo el mundo tiene que pagar la entrada. No hay tu tía acá. Este es un partido donde no hay ingresos con canjes. ¿Será que podemos estar entre las 7.000, 8.000? Sí, yo creo que es un promedio, 6.000, 7.000. Casi 10.000 o ya, eso ya es muy generoso. Hay que ver. Entre 7 y 8. Buen horario, lindo clima. Sí, lindo. Ya estamos miércoles, tal vez la fecha no ayude mucho, pero algunos ya... Partido decisivo, los dos mejores del campeonato en la actualidad. Ojalá, hay que ver qué pasa. Gracias, Gustavito. Estamos atentos a cualquier información, por ahí si tenemos algo más de tiempo y si el profe lo permite vamos a estar... No, porque si no va a arrancar de vuelta con el lloro. Vamos a escucharlo a Robert, ¿sí? Antes que llore. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que
combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villa y hacete tu test drive. For Ranger, for more. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. (12:34). 8 goles más o menos ya vimos del Napoli. ¿Cuánto es lo que terminó este partido? 2-0 no. Te hacen a propósito, Tano, te hacen a propósito. ¿Está Dani? Hola Dani, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Sí, señor. Todo tranquilo. ¿Estás preparado, Dani? Estoy preparado, sí, señor. Sí, porque acá Benicio te va a exprimir. Qué bueno, qué bueno. Qué privilegio. No, mentira, Dani. Yo lo único que solicito, sugiero, pero también al mismo tiempo me animo a exigir el mismo tratamiento, el mismo tiempo en cuanto a la información de las novedades del plantel de Nacional. Profe. Está bien, profe. Claro. Bueno, ¿qué prepara Nacional para esta noche, Dani? Bueno, yo tengo el equipo que entrenó, evidentemente que entrenó ayer, no confirmado porque realizó varios cambios en realidad. Probó Bernay algunos jugadores en diferentes puestos, pero todo hace suponer que va a ser la base que viene jugando. Bueno, no todo hace suponer, va a ser la base que viene jugando el torneo, es decir, con Kili, Juanlu, Claudio Núñez, Monteagudo y Dani, Gustavo Caballero, Fabricio Jara, Alfaro, Seba Quintana, Orlando Gaona Lugo y Diego Duarte. Y luego probó a Fabián Franco como lateral derecho. Voy a decir todo lo que probó. También a Leandro Mesa en el medio sector por Seba Quintana. También por Fabricio Jara en algún momento jugaron Leandro Mesa, Juanfer Alfaro y Quintana también. En algún momento probó a Sergio Vareiro adelante, no entre comillas descomponiendo su figura, y también a Teito Caballero. Por eso a mí la práctica de ayer me dejan más dudas que certezas incluso, porque Víctor Bernay es de aquellos que no cambia generalmente cuando gana, pero sin duda que seguramente tiene algún tipo de dudas, por eso hizo varios cambios, varios movimientos a lo largo de lo que duró la práctica, Tano. Sí. Lo que no va a cambiar, estoy seguro, va a ser la figura. Sí, es una figura que viene manteniendo. Sí. Que viene manteniendo ya prácticamente desde el inicio de campeonato. Seguramente hubo uno o dos partidos que no lo hizo, pero sí en el 90-95% de las situaciones jugó con este esquema. Sí, yo creo que va a ser el equipo que mencionaste, Dani, y lo otro probablemente haya sido situación de partido, ¿verdad? Esas variantes. Coste que en el partido ayúdame un poquito, un partido bravo, no sé si contra Libertad, o qué partido Thiago Caballero había arrancado de puntas, de referente solo. Sí, Libertad fue. Aquella tarde, fue domingo. Sí. Fue, sí. ¿Qué lo ganó Nacional? Ganó y con autoridad, ganó bien, sinceramente fue un buen partido. Sí, ganó aquel. Estoy recibiendo un mensaje, por eso hice la pausa. Sí. Ahí está, sí. Me dicen que Vareiro no va concentrado hoy. No va concentrado. Así que, sí, probó ayer, pero por lo visto que... lo que pasa es que son solo 18. Sí. En el banco, o sea, en la planilla oficial. Entonces optó, ya me dicen, Vareiro descartado para hoy,
porque ni siquiera va concentrado. Entonces, cualquier movimiento que pudiera haber, yo creo que va a jugar Diego Duarte, yo creo que va a jugar él, pero cualquier movimiento que pueda haber, entonces Thiaguito sería ahí el elegido, teniendo en cuenta lo que está diciendo Tano, el tema de aquel partido contra Libertad, que podría también utilizar, pese a que, repito, yo creo va a ser el equipo que acabamos de dar primeramente, o el que inició la práctica, mejor dicho. Diego Duarte ya no tiene nada que ver con Olimpia, ¿verdad? No tiene nada que ver. O sea, Diego Duarte es jugador a préstamo y con opción en Nacional. Perfecto. Entonces, si no es Diego Duarte, será Thiago Caballero, y en el banco Bailone y Diego Duarte. Si juega Thiago, sí. Sí, pero si juega Diego, Thiaguito y Bailone los delanteros, y viceversa, y cambiando un poquito. Y estamos suponiendo de que arranque ese equipo que habías mencionado primeramente, porque Nacional no hace público el listado de convocados, ¿verdad? No, lastimosamente no. Entonces, ¿y de lo que vos manejás, quiénes podrían estar a la expectativa? De lo que suelen estar, yo me animo a decir, voy a dar una lista de Dani Troche, más que otra cosa. Lucas Galarza podría ser. También Gastón Benítez, Fabián Franco, Seba Vargas, estoy seguro. Leandro, estoy seguro. Alan Gómez, Jordan y por ahí Ignacio y Thiaguito. Ahí ya, más de 7 ya me diste ahí. Sí, te di más de 7. Porque dudo sinceramente entre Jordan y Leandro, por ejemplo. Al ser 18, yo creo que uno de ellos podría quedar fuera. Y entre Seba y Gastón también estoy dudando quién podría quedar. Yo creo que tiene más chance Gastón que Sebastián Vargas. Porque te puede hacer la doble función. Gastón puede jugar de central y también de lateral izquierdo. Exactamente. Y Franco te puede jugar lateral o puede entrar en el medio. Volante, incluso volante central en algún momento puede darte una mano Fabián Franco. Y ahí tenés 2 defensores que pueden jugar en diferentes posiciones. Sí. Y ahí pueden ingresar los 2 volantes. Puede estar Jordan con Mesa, tener los 2 puntas y ahí lugar para uno más. Sí, podría ser Recalde. Recalde. Gómez, perdón, lo citaste a Gómez vos. Alan Gómez, sí, yo creo que Alan va a estar, porque últimamente ya se recuperó, Alan, dicho sea paso, y tiene mucha confianza en él. Incluso para Bernay, Alan, antes de su lesión, era titular. Sí, y por ahí va a estar el banco de Nacional. Sí, yo creo que sí. Lastimosamente, como te dije, no nos pasan, y ya con varios técnicos, no es algo de Bernay, es algo de la directiva, que no proporcionan listas de concentrados. Y así como a Olimpia, también a Nacional le resta posibilidad en el banco, al acortarse la lista. Sí, totalmente, porque Nacional ciertamente no es un plantel largo, pero sí que juegan prácticamente todo lo que están siempre. Sí, totalmente. Y para Nacional el partido hoy es extremadamente importante, Dani. ¿Está en la misma categoría del Clausura o esta Copa incluso puede superar? No, yo creo que está incluso un puntito del Clausura por el tema de la ubicación. Mira, si le tenía 3 puntos a Olimpia, por ejemplo, yo creo que sí, hoy íbamos a tener un equipo un poco más mechado. Pero al tener esa franja, ese margen entre el puntero y el segundo, que es Nacional, en este caso, yo creo que hoy va a apuntar el todo por el todo, pasar a la siguiente fase. Por eso me animo a decir que va a poner este equipo. Sí, totalmente. Bueno, ¿algo más, Dani? Por ahora nada, están los muchachos en estos momentos terminando el almuerzo allí en el Hotel Guaraní, donde siempre concentra Nacional, y a partir de ahora sí, descanso, va a tener un buen trecho, buen lapso de descanso, una pequeña merienda, charla técnica y el estadio para el crucial, trascendental, importante partido para Nacional. Perfecto, Dani. ¿Lo puedo pedir ya, Dani Benicio? Una pregunta al profe Benicio. No te preguntó nada al final. Nada, profe, que sea como estoy, pregúntame
profe. Estuve escuchando atentamente, porque le hice el ya que te hizo todo el análisis del banco, que es la alternativa, porque con Gustavito pues fue así, con lupa y no, porque, ¿entendés? Y Redes pues no va a arrancar, y entonces si Redes y le va a cambiar a Eric López por derecha, y, ¿entendés? O sea que con lupa analizó. Y eso nomás le pedí para el mismo tratamiento con Nacional, eso nomás a Dani. Tranquilo, hermano. Profe, vos fumás bajo el agua, profe. Te agradezco. Es el tema. Te agradezco. Es el tema. Te agradezco. No, pues él no se lleva con el humo. Abrazo, Dani. Otro para todos ustedes. Nos vemos esta noche, si Dios permite. Sí, señor, ahí estaremos. Cuando entró Gustavito metió su cuchara, ahora no metió su cuchara. Sí, metió. ¿No hablaste de Olimpia cuando...? ¿No le interesó Nacional, parece? No, entonces hiciste bien los deberes. Hiciste bien los deberes. Mira que el director de Nacional está escuchando. ¿Quién? El director. Ya, esta mañana, ¿cómo diría Calé? Ya le di, a través de un cafecito, ya le di las orientaciones políticas. Al director que vos le gritás en el pasillo. Ese te puede pasar factura. 12:45, Robert, ya seguimos. Comecipar celebra sus 52 años. La cooperativa celebra su aniversario con una promoción especial para sus socios. Por eso, ahora por cada crédito que desembolsas, participas en el sorteo de un Kia Sportage 0 kilómetro 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.co.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Vivir en Paraguay significa estar siempre preparado. Por eso Tallí te ofrece la cobertura más completa del país para que nada te sorprenda. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a www.tallí.com.py. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 093-781-493. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Bien, 12:47, enseguida con Roberto Ayú para hablar un poquito de Libertad. Libertad que intentará lavarse un poquito la cara en esta Copa Paraguay, clasificando a semifinales de este torneo. En el Defensor del Chaco va a estar pitando Díaz de Ibar. Ojalá que podamos tener un buen arbitraje para que pueda acompañar realmente con un partido que promete mucho. Y en la Conmebol, en el estadio de la Conmebol, va a estar pitando David Ojeda. Y en el VAR estará Carlos Figueiredo. Este partido todavía con una temperatura bastante alta, va a arrancar a las 5:30 de la tarde. Muy elevado. Mucho calor y sobre todo hoy, temperatura que va para arriba, tenemos ciudades que va a alcanzar incluso los 40 grados ya, está bastante pesado ya el calor, así que... Y en tiempo atrás diríamos candidato a Libertad. Y sí, hoy no sé. Hoy lo que sabemos es que Sudamérica le va a complicar. No sabemos cómo puede terminar la historia porque eso le va a complicar. Sí. No hay ninguna duda de eso. No, solo hay hambre, para empezar luego. Hay hambre en el sentido de la actitud que ponen en la cancha. Ahora,
Y cambió sustancialmente su propuesta de juego con Tiburón, con Torres. Y la verdad que va a ser un problema para Libertad. Y llega justamente después de golearlo a Tacuarí en la fecha anterior, ¿verdad? Del campeonato se le abrió un poquito largo, cosa que se le complicaba a este equipo de Sudamérica. Sí. Y llegará muy motivado. Y Libertad no sabemos qué anda. Hoy cualquier equipo es peligroso para Libertad. Por la actitud, sí. Ni fu ni fa, no le va ni le viene. Le da lo mismo. 5 derrotas consecutivas tiene. Impensable era eso. Está noveno, creo, en la tabla. Sí, noveno. Si ganaba Luqueño lo dejaban en el 10º lugar. ¿Cuándo fue la última vez que Libertad estaba en esta situación? Muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. Ya seguía con Roberto. Vamos a escucharlo a Robert y ya seguimos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. La hoja fresca del campo vuela hasta tu guampa. Y con Arcoiris te traemos la frescura del sabor en sus 5 presentaciones de hierbas compuestas para el mate o tereré, menta y boldo, cedrón y burrito, té verde y limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla, especial para mate. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes sociales como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlánticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Bien, 12:52 minutos. Seguimos aquí en Deporte Total. 36 grados la sensación térmica en este momento. ¿Sabes quién fue Cassius Clay, Benicio? Sí, claro, ídolo total. Mohamed Ali, después cuando se hizo musulmán. ¿Qué puedes comentarnos? En la pausa estábamos viendo una pelea hace 50 años. ¿Qué puedes decirnos de esta pelea ante George Foreman? Esa es una intención aviesa de tu parte. ¿Por qué? Sí, hermano. Porque vos lo habrás visto en ese momento, ¿verdad? Que fue un ícono en el mundo del boxeo en esa época. Excepcional. Rompió en todos los... George Foreman todavía con pelo en esa época, porque en la recta final de su carrera ya estaba... Sí, igual que yo. Pero cuando apareció en el mundo del boxeo norteamericano rompió todos los moldes. Se rompió el molde con Cassius Clay y después Mohamed Ali. Impresionante la rapidez de pierna, de mano... la visión que tenía, juego de cintura, la potencia en el lógico, el peso pesado, si no tenés potencia en tu punch, en tu puño, no hay nada que hacer. Pero excepcional. Literalmente estos sí fueron pesos pesados, ¿eh? Sí. Realmente. Hoy el boxeo ya no es más como lo fue 20 años atrás o 30 años atrás. Así mismo. Ha cambiado bastante. Bueno, metámonos de vuelta en el fútbol. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tano, profe, Jotita?
Y hoy el Humarelo va por su único objetivo ya en lo que es este semestre. El único objetivo. ¿En qué anda el Gumarelo, Roberto? Y es la misma pregunta que se hacen todas las personas en Libertad. Nadie sabe qué pasa. Un equipo en un nivel muy bajo, muchas derrotas seguidas, son 4 ya. Y hay que ver si hoy se puede levantar cabeza, al menos en la Copa Paraguay. ¿En Libertad puede rodar una que otra cabeza o en Libertad todo es siempre light, todo tranquilo? En Libertad van a rodar cabezas, que es distinto. Van a rodar cabezas. Y muchos nombres, y los que van a ser tocables son más bien los paraguayos, porque con los extranjeros son de mayor salario y más complicado rescindir. Vos ya venías hablando de que ciertos contratos van a finalizar. Ahora, cuando vos decís van a rodar cabeza, ¿tiene que ver con este momento o ya estaba dentro de lo planificado no renovar con algunos? En cuanto a los que terminan contrato, son 8, y de esos por lo menos 7 son los que no continúan, ya estaban en los planes. No tiene nada que ver con esta actualidad. No, el año pasado se le había renovado solamente porque se quiso tener un plantel mucho más parecido a lo que venía haciendo el Libertad. No funcionó y ya desde finales de la apertura ya se tenía planeado que la gran mayoría no continúe. ¿Vos podés hacer una lista tentativa como se podría hacer en estos momentos? Por ejemplo, o de hecho creo que ya tiene Cerro Porteño. ¿El Libertad también está en esa situación? ¿Vos podrías hacer una lista de lo que no? Sí, es que son muchos porque aparte de esos 8 que no continúan, van a haber 3 o 4 más que tienen contrato aún y que van a dejar de formar parte del club. ¿Se va a negociar con ellos? Sí, aparte porque... O sea, 11, 12 más o menos dejarían. Sí, y el problema también está en que vuelven jugadores y de esos que vuelven hay 2 que tienen ofertas y posiblemente se han transferido. O sea, Libertad va a quedar con un plantel mucho más corto. O sea, el caso de Adrián Alcaraz en Guaraní, por ejemplo. Alcaraz y Flores, ambos con ofertas muy tentativas de fútbol exterior. Y Libertad tiene que apostar a los juveniles porque Libertad no quiere comprar. Inclusive está ya más que confirmado que Libertad no va a salir al mercado, a no ser que venga una buena oferta y de un jugador que esté libre y sea muy bien considerado por el cuerpo técnico. ¿Y qué otros jugadores tienen que volver a Libertad? Y tiene el caso de Stephen Díaz y Cristian Martínez, ambos sub-19. El caso de Gilberto Flores. Está el caso de Alcaraz. Y tienen jugadores también en intermedia. Que tienen que volver. ¿Y para el partido de esta noche? Y para el partido de esta noche, Libertad no va a tocar mucho. Lo que va a cambiar más bien es su medio campo. Va a ingresar Cardoso Lucena por Lucas Sanabria y Alejandro Silva por Rubén Lescano. El posible 11 sería con Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Santiago del Valle, Diego Viera, Néstor Jiménez. En el medio sector, Ernesto Caballero, Ángel Cardoso Lucena, Alejandro Silva, Marcelo Fernández, Iván Franco y Roque Santa Cruz. Ahí está el onceno entonces de Libertad. Veo que en la lista de convocados están los 3 nueves. Están los 3 nueves de vuelta. ¿Aguilar también? Aguilar que había perdido un poquito de terreno los últimos partidos. Sí, por Aguilar jugó 2 partidos en reserva inclusive. Anduvo muy bien Roque, pues respondió bien. Casi jugó los 90 minutos, ¿verdad? Sí, viene jugando 90 minutos inclusive. Ahora, a propósito, para la temporada siguiente, ¿se contempla ya que Roque se vaya y que Tacuara se vaya o van a seguir? A Roque ya se le ofreció seguir en lo que es la parte de la gerencia deportiva. Roque está como gerente deportivo en Libertad, pero no colabora todavía al 100% por su rol de jugador. Y se le ofreció ya quedarse al 100%, él administrando bien ese vestuario para el año que viene. Él quedó en responder al terminar el torneo. Si se retira o no. Sí, no, de que se va a retirar es muy imposible que se retire. Si se va a quedar en el cargo o no. Eso es lo que él quedó en responder. ¿Y Tacuara? Tacuara, lo que me dijeron a mí es que estaba para jugar 6 meses más. ¿Cuánto? 6 meses más. 6 meses más. 6 meses más. Está bien. Primer semestre del año que viene. Sí. Él se siente bien todavía. Por ahí ahora no estuvo teniendo la continuidad necesaria y él quiere retirarse jugando y en un buen nivel. Y jugar la Copa, sí, sobre todo seguramente. ¿Y el resto de los que no continuarían? Y acá en esta lista, por ejemplo, están los 2 laterales derechos. Ambos posiblemente no. ¿Tiene largo?
Martín Silva no está, pero con Martín el tema está en que él tiene un contrato un poco complicado, porque él tiene un contrato a fin de año, pero si él jugaba una cierta cantidad de partidos, su contrato se renueva automáticamente un año más. Entonces hay que negociar de vuelta. Pero él estuvo lesionado. Estuvo lesionado, pero... ¿O esa es una, cómo se dice, una acepción dentro del contrato? Una acepción. Porque probablemente sumando todos los partidos que ha jugado no llega a esa cantidad. Jugó bastante, porque Mourinho jugó como una rueda. Y después Martín Silva le terminó quitando el puesto atrás. Sí, pero Martín Silva no jugó prácticamente toda la apertura, si él se lesionó en el arranque. Tiene más de 20 partidos y más o menos lo que está estipulado en el contrato. Más de 20. Más de 20, porque acuérdate que son 44 partidos del torneo local, más Copa Paraguay. Entonces llega más a los 20 partidos. O sea, estamos hablando más o menos del 50% de la cantidad de... Más o menos del 50%. De partidos que disputó Libertad. Sí, así mismo. Pero ¿y cuál es la intención, en teoría, de la dirigencia? Y con Martín hay que ver. El jugador también ya había dicho que él quería regresar a su país. Se terminó quedando otra vez el año pasado y hay que ver cómo se resuelve. Es muy probable que no continúe. Ella estuvo muy cerca de no continuar este año. Sí, estuvo en 2 ocasiones ya cerca de no continuar. Él se había incluso ya retirado sus pertenencias y todo lo demás y después volvió. Sí. Y este año. Iván, como Ramírez, tampoco. Iván Ramírez ya pidió un cambio de aire también. Ramírez. Él siente que ya su ciclo en Libertad está cumplido. ¿Y Piris? Piris termina contrato y ya es difícil que se lo renueve. Los dos, Iván, terminan contrato. ¿Y el central Cardoso? Cardoso termina contrato. Cristian Riveros termina contrato. Antonio Barreiro termina contrato. Tito Villalba. Roque Tacuara. Muchos. Willy es otro que no va a continuar. Merlini tiene contrato 2 años más, pero a fin de año se va a ver su situación porque no está jugando y es un sueldo un poco alto. Hay que ver si lo pueden ceder, si alguien se puede hacer cargo de su salario, seguramente van a intentar. Sí, porque perdió mucho terreno con la aparición del Lescano y el buen nivel que tuvo teniendo Lucas Sanabria. Y entonces como que al jugador también no le sintió muy cómodo, siendo que él fue una figura vital en Libertad en su momento. Sí. Garnero no entra en el análisis. No, con Garnero se está haciendo toda la planificación. Perfecto. Bueno, entonces repetimos el equipo para esta noche. Sí, es Rodrigo Mourinho, Iván Piris, Santiago del Valle, Diego Viera, Néstor Jiménez, Ernesto Caballero, Lucas Sanabria, Alejandro Silva, Iván Franco, Marcelo Fernández y Roque Santa Cruz. Bueno, ¿algo más, Roberto? Sí, algo para destacar es lo que ya había dicho en la transmisión el viernes pasado, que Libertad está construyendo un centro nuevo de entrenamiento. Será en la zona de la Curva de la Muerte. El centro de entrenamiento es un predio donde estaba practicando Ameliano antes. Esto se debe a que Libertad practicaba en Luque, ahí en mediación de la Conmebol, y que no se estaba teniendo una privacidad. Y eso es lo que reclamó el cuerpo técnico y pidió un lugar un poco más privado para las prácticas tácticas al menos. Ese predio era de Francisco Campo, ¿verdad? Sí, el mismo predio. Compró Francisco Campo ese predio. Ese predio. Años. ¿En qué zona dijiste esa? Curva de la Muerte. Curva de la Muerte. Ese... No, pasando la Curva de la Muerte. Saliendo de Asunción es pasando la curva. Sí, claro, no es en la curva. ¿Eso vendría a ser Fernando Lamora todavía? Sí, Fernando Lamora, Zona Norte. Fernando Zona Norte todavía. Zona Norte, sí. Después está Laguna Grande para atrás y después ya está San Lorenzo. Bueno, y no te quise hablar mucho del tema del presidente la pasada, te cortó en seco. Sí, me cortó en seco, pero hice las averiguaciones. Te anticipó la jugada. Sí, hice las averiguaciones y ya está lo que bastante. Pasa que el horno no estaba lo para bollo en ese día. No, era cuando el Libertad estaba empatando también. Sí, pero como estaba jugando, no estaba jugando bien. Y eso sí. Estaba preocupado. ¿Y las obras? Y las obras ya están muy avanzadas. Falta la parte de los palcos más bien, porque las 2 graderías, la sur ya está 95% terminada y la norte está en un 85%. Más bien los palcos lo que falta terminar bien. Queda definir si es que se va a ceder uno de los palcos a los socios. Porque ese era el dilema en Libertad, que se le iba a dar palcos familiares, gente de Conmebol y los socios iban a estar otra vez excluidos.
Detalles simplemente le falta. Sí, más bien falta amueblar lo que es el vestuario y las luces que ya vienen todas como para colocarlo más allá. ¿Libertad va a hacer una especie de reinauguración o no va a hacer nada de eso? Y la intención está en que si es que a Libertad le toca ser sede de la final, ahí se haga un pequeño evento. ¿De la final de qué? De la final de Copa Paraguay. Ah, de la final de Copa Paraguay. Y puede ser porque van a jugar, es cierto que está Luqueño, ¿verdad? Pero están todos los equipos capitalinos en competencia, ¿verdad? Y Luqueño está ahí, al lado de la ciudad capital. Lanzaste la vez pasada la información de que podría jugar Libertad en cancha del Potro Carapegüeño. Está 95% confirmado que Libertad 95% va a auspiciar el local en cancha de Sportivo Carapeguá. ¿Y ya fue la revisión de la PF a la cancha de Carapeguá? Eso es lo simpático, que ya estuvo la comitiva de Libertad, la seguridad privada, gente de la televisación mirando ya lo que va a ser la cancha de Carapeguá como para que Libertad pueda auspiciar el local ahí. ¿Y la gente de inspección de cancha no? Estuvo todo, equipo completo. ¿A todos estuvieron ya? ¿Y por qué no le pediste a tu tío imágenes de cómo está el estadio del Potro Carapegüeño? Están todavía terminando unos detalles. ¿Y lo del VAR y compañía está todo listo ya? Faltaban unos detalles técnicos que iban a corregir en la semana y ya para la semana que viene van a volver a ir a mirar y ahí ya oficializar lo que va a ser la localidad de Libertad. Si no, vamos a suponerle que no llegue para este partido. ¿La Libertad cuál es su próximo partido local? Sol América. ¿A con Sol de vuelta? Sol América. Ahí la idea iba a ser jugar en cancha de Libertad, sí. Pero lo más probable es que no se llegue por el tema de las lumínicas. Porque se retrasó un poco con la bajante del río que... La llegada de esas luces. Es decir, que dentro de 2 semanas tendrá que jugar de vuelta con Sol de América. Sí, un poco menos incluso. Sí, Libertad juega el 9 en lo que va a ser Municipal de Carapeguá. Y 2 semanas después de eso sería Junta Sol América. Más o menos coincidiendo con la final de la Sudamericana. Bueno, mira vos. El partido es el domingo. Libertad juega el 9 contra Carapeguá. En cancha Carapeguá juega el 9. Ahora Libertad juega primero de visitante. Pero 9 es domingo o es sábado. Es sábado 9. O sea, y ahora esta fecha a Libertad le toca de visitante en Pedro Juan. En Pedro Juan Caballero. Ah, no, hay tiempo suficiente. Pensamos que era para esta fecha ya. No, es para el 9. Ah, hay tiempo suficiente. Ah, ya Carapeguá, Benicio. ¿Será? No sé si va a ser bienvenido. Pero vamos a hablar por vos. No, si te dije, ya voy a aprovechar. No, es así, amigo. Mi factura ahí a la estación de servicio, tengo uno de mis kioscos. Yo me voy a encargar del operativo de recibimiento para vos. Cordial será. Gracias, Roberto. No, por nada. Pausa y ya seguimos. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Blascor Pintura, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pintura. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Refresca tu hogar con Big Center. Lleva el aire acondicionado portátil Tokio en 12 cuotas de 285.000 guaraníes y tu primera cuota lo pagas recién en el 2025. Perfecto para estos días calurosos. Aprovecha esta oportunidad que en Big Center encontrarás una gran variedad de muebles y electrodomésticos y tu cuota lo pagas recién en el 2025. Visítanos en la avenida Santa Teresa 315, Fernando de la Mora, o ingresa a www.bigcenter.com.py. No te lo pierdas. Llámanos o escribinos al 021-670-786. Big Center, donde la calidad y el buen gusto se encuentran. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo Conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones no deja. Por favor, que tuvimos la bendición de verlo, ¿verdad? Así ¿Qué es lo que dice el Mitai? Así como nosotros, por ejemplo, con Jotita no pudimos verlo a Pelé, pudimos verlo a Maradona. Sí, señor. ¿Verdad? Y son muy pocos dichosos ustedes, Benicio, que tuvieron la chance de ver grandes jugadores con Pelé incluido. Vos no lo viste ya, Erico, por ejemplo. No. ¿Verdad?
Ya no tuviste esa dicha. No. Pero Pelé, a Maradona, a Johan Cruyff, el 70. Jugador excepcional. Un adelantado también en su época. Lo de Maradona fue excluyente, fue sencillamente sensacional, ¿verdad? Después, obviamente, su estilo, su forma. Su vida privada es otra historia. Sí. Pero no, creo que lastimosamente terminó pagando esa factura. Él no se permitió disfrutar de todo lo que había conseguido, ¿verdad? Lastimosamente, como consecuencia de eso. Y es lo que digo yo. Porque él no era feliz. No. El entorno terrible que tuvo, ¿eh? Qué terrible. Todos eran fascinerosos. Garrapatas. Le vivieron hasta el último, ¿verdad? Totalmente. Bueno, vamos a hablar de Cerro Porteño. Está con nosotros Ernesto Jiménez. Hola, Ernie, ¿cómo te va? Hola, Tano. Bien, buenas tardes. El saludo para vos, allí para todos los compañeros de la audiencia de Radio Primero de Marzo, Deporte Total y Teleaudiencia Mega TV. Bueno, ¿y qué hay por Campamento Azulgrana? ¿Siguen saltando los supuestos candidatos para el próximo presidente de Cerro? Sí, hoy me parece que esa es la tendencia en Campamento de Cerro Porteño, Tano. Lógicamente, después de este presente también que está viviendo Cerro Porteño, hay mucho malestar por parte de los socios Cerro Porteño, pero hay que ser realista, Tano. Esto todavía falta porque el presidente actual, que es el doctor Juan José Zapac, todavía tiene el mandato de un año más, así que imagínate, estamos a un año y alguito de lo que va a ser las elecciones generales de Cerro Porteño, que va a ser el año que viene, y esto recién empieza, Tano, esto recién empieza. Inclusive a mí me hablaron también esta mañana de que la oposición va a buscar tener esa unidad que en las últimas elecciones al menos no existió. Parecía que íbamos a llegar con la oposición unida, pero siempre habían caminos diferentes de vuelta, así que lo que se está buscando y ya se está trabajando, según tenemos la información también, es que la oposición quiere llegar para las elecciones generales, reitero, totalmente unida para tratar de sacar al oficialismo, que hace un tiempo importante está en este equipo demasiado grande como lo de Cerro Porteño. Así que esto, reitero, para mí recién empieza, Tano, hay varios nombres que van saltando. Hoy, por ejemplo, saltó lo de Gustavo Samaniego, un hombre que conoce mucho también lo que es la institución azulgrana. Y quiero que me corrijan, Tano, Jotita, profe, compañera de audiencia, por supuesto, porque Gustavo Samaniego en su momento llegó a integrar también la lista, digo bien, del oficialismo. Por eso hay que ver si de por allí va por el camino también del oficialismo o llega a juntarse también con gente de oposición. Pero reitero, para mí al menos, y espero que sea reiterativo, Tano, esto recién empieza. Sí, él estuvo trabajando en el departamento de fútbol con el oficialismo. Sí. Inclusive hoy en día está trabajando en la Escuela de Fútbol de Cerro. Y es uno de los candidatos también supuestamente que estaría buscando la presidencia del club. Sí, pero en ese caso no creo que iría por el oficialismo. Después, la verdad que hay varios nombres que saltaron. No sé qué pasó con Rejala. Rejala se había autocandidatado en redes sociales y confirmó que se iba a candidatar. Pero no responde, no aparece. Después Ariel Martínez, que supuestamente iba a ser apoyado por un grosso, realmente como para bancar, para ser candidato a presidente de Cerro y no precisamente por el lado oficialista. En fin, nombres que van a seguir saltando. Lo que no sabemos si es una cuestión del momento, la calentura, la rabia, la impotencia, o definitivamente van a trabajar para la asamblea del próximo año, finales del 25, Ernesto. Sí, por eso estamos a un año y 2 meses todavía, no, por eso esto recién empieza, y como siempre suele pasar es que al final se terminan juntando o van por caminos diferentes y finalmente no se llega a lo que uno pretendía en las elecciones generales, como pasó, reitero, años anteriores. Hay que ver para lo que va a ser estas elecciones, que para mí va a ser la más difícil que va a tener el oficialismo después de muchísimo tiempo. Yo que cubro Cerro, Tano, hace 6-7 años aproximadamente, me parece que va a ser la primera vez que realmente va a estar muy pareja estas elecciones que se va a tener en Cerro Porteño para el año siguiente. Yo concuerdo contigo de que
es un poco este presente, el momento que está viviendo el Cerro Porteño también, de que hoy prácticamente tampoco va a poder luchar por el torneo clausura, volvió a perder un clásico y es un poco la calentura también que, y no toco solamente el hincha Tano, sino el socio del Cerro Porteño hoy en día realmente está muy molesto, muy tocado con este presente actual del Cerro Porteño. Y mira lo que te digo, inclusive dentro de la directiva actual hay también algunos caminos diferentes según me estaban comentando, Tano. Sí, he escuchado lo mismo, de que ya hay algunas voces disidentes dentro de la estructura actual. Ahora, ¿qué presión va a tener? Cerro está obligado a hacer un gran mercado de pases a fin de temporada. No me refiero a invertir 10 millones de dólares en el plantel, pero a contratar bien, porque esta dirigencia, la presión que va a tener el campeonato de apertura, porque en el apertura se define todo, porque si se arma realmente una lista alternativa para el campeonato clausura, estas listas ya van a estar todas armadas, o sea, ya van a estar trabajando pero a full. Y si Cerro otra vez tropieza en el campeonato de apertura, así como están las cosas, va a entrar en fase 2 de Copa Libertadores de América. Si no llega a ingresar a fase de grupo, por ejemplo, lo que van a hacer los primeros 6 meses del próximo año para Cerro, te regalo, puede llegar a ser una bomba de tiempo, Ernesto. Totalmente, Tano, totalmente. Por eso yo creo que pasa un poco por el presente también de este equipo de Cerro Porteño. Y pongo un ejemplo que no se entienda mal, Tano, por supuesto, pero para que se entienda nada más de que el presente vale mucho. Racing, creo que este fin de año tiene también sus elecciones generales. Y perdón que mezcle y vaya a otro extremo, Tano, pero 6 meses atrás yo creo que la oposición en Racing, pero ganaba por goleada. Y hoy en día, con este presente de Racing, está a un paso de jugar la final de la Copa Sudamericana y está el nombre de Gustavo Costa de vuelta. Mira que si Racing es campeón, yo creo que el oficialismo en Racing va a seguir. Y de no ser campeón, inclusive ya se tiene planificado, según estaba mirando Tano, lo hablaron a Peckerman, por ejemplo, que es un nombre fuerte también que supuestamente el oficialismo de Racing también lo va a estar contratando para la gerencia deportiva. Y eso es así, eso es un poco el presente también de esta institución, Tano. Reitero, perdón por el ejemplo, pero para explicar un poco nada más de que sirve mucho también el presente de cada equipo, más todavía atendiendo de que se acercan elecciones generales en la institución. Sí, vale realmente el ejemplo. Y en cuanto al futbolístico, bueno, tiene una semana larga todavía Cerro, como para hablar de un probable equipo, es bastante prematuro, ¿verdad? Bastante, Tano, porque estamos casi a 8 días todavía de lo que va a ser el partido de Cerro, porque va a estar jugando el próximo lunes ante el equipo de Tacuarí. De igual manera, la intención de Carlos Jara ayer es seguir trabajando en cuanto a la recuperación en lo anímico, porque el equipo está muy golpeado, el plantel, por supuesto, después de este duro golpe que sufrió el equipo ante el tradicional rival. Así que Carlos Jara ayer que volverá a activar de vuelta hoy por la tarde, tardecita, donde ya va a ir mirando un poquito cómo están también los lesionados, cómo se van recuperando el caso de Wilder, el caso de Cecilio, que ya de por allí puede ser una sorpresa también del equipo de Cerro Porteño. De igual manera, Tano, yo creo que de lo que uno observó en el partido ante Olimpia, tranquilamente, casi medio equipo, creo que vamos a estar viendo de vuelta cambios del equipo de Carlos Jara ayer. ¿Y Cecilio esta semana ya debería activar de manera normal, Ernesto? Ya debería, Tano. Yo creo que si no es hoy, mañana ya estaría apurando un poquito en cuanto a los trabajos diferenciados. Y explico un poquito por qué yo diferenciado, porque hasta el fin de semana él todavía estaba trabajando en fisioterapia. Yo creo que ya en estos días va a estar trabajando en campo. Seguramente entre el jueves y viernes ya estará apurando un poquito en cuanto a las tareas dentro del campo de juego. Por eso yo creo que no va a ser sorpresa, así que por allí ya aparece inclusive para lo que va a ser el encuentro ante el equipo de Tacuarí. No sé si, director, tenemos por favor la tabla acumulativa. Me gustaría observar algo con respecto a Cerro Porteño, porque qué difícil debe ser. Acá tenemos 5, es mucho. 15 puntos, no está en riesgo el lugar de Cerro en la Copa. 18, ¿cuántos partidos le queda al campeonato? 5 fechas. 15 puntos. 15 puntos. Y es justamente son los puntos que le saca a Guaraní.
por ejemplo, en la tabla acumulativa. O sea, no está en riesgo la participación de Cerro. Es decir, qué difícil debe ser para la gente de Cerro encontrar alguna motivación en esta recta final del campeonato. Van a decir, bueno, el orgullo, qué sé yo, el orgullo, la responsabilidad, la camiseta, pero literalmente ya no juega por nada Cerro. El orgullo ya lo perdió para mí. ¿El orgullo o la vergüenza? Los dos. ¿Vos estás de acuerdo, Benicio? Sí, totalmente. ¿Y cómo se hace en esta situación? Porque esto puede terminar en una caída libre, probablemente. Yo sé que es difícil. Pero Cerro puede quedar fuera de la Copa Libertadores. ¿Puede quedar fuera de la Copa por acumulativo o no? Sí. ¿Cómo? Si Nacional sale campeón. Y Olimpia lo sobrepasa en el acumulativo. Eso sí. Pero la tendencia no es esa. Por eso pero se puede dar. Es muy difícil, pero es una posibilidad. Entonces Cerro no le tiene que regalar el partido Nacional. No, y no debería. No debería. O sea, a Cerro le conviene entonces que Olimpia sea campeón. No, le puede convenir que Nacional sea campeón. Pero para no quedar fuera de la Copa Libertadores de América en el acumulativo lo tiene que sobrepasar a Olimpia. Ahora están los dos con 72 puntos. Pero para que Nacional salga campeón, Cerro no le tiene que ganar a Nacional. O si no, a Nacional ya no le alcanza. Claro. Tal vez políticamente en todo caso le puede llegar a servir, pero económicamente, deportivamente no. Ahí está el meollo de la cuestión. Qué bárbaro, qué difícil. Bueno, ¿algo más, Ernesto? Sí, esperando una respuesta oficial, Tano. Me pasaron un dato, pero quiero indagar un poquito, porque no quiero ser irresponsable, pero hace 2 semanas aproximadamente volvió a tener minutos en categoría de reserva Luis Vargas. ¿Recuerdan aquel lateral izquierdo que sufrió una grave lesión? Ya era la segunda vez inclusive que había sufrido esa lesión. Él estaba jugando en categoría de reserva, inclusive fue convocado, estuvo previo a lo que fue este clásico ante Olimpia, quedó fuera por supuesto de la banca suplente, pero reitero, no quiero ser irresponsable, Tano, quiero indagar un poquito más y explico lo que nos están pasando aquí para compartir. Si tengo alguna respuesta, si no es nuevamente vía comunicación, te estaré tirando un mensajito, Tano, pero al parecer, reitero, esperando un dato oficial, volvió a lesionarse Luisito Vara. Ernesto, y el tema de la operación BET, ¿cómo está mirando la gente de Cerro? Fíjate de que apareció el nombre de Cerro Porteño en esa agenda de esta banda criminal, ¿verdad? El partido de Cerro Porteño con Sudamérica en el Parque Azulgrana. No, esto Tano, sin duda que está sirviendo a todos los clubes para también ir investigando. Cerro Porteño no va a ser o no se va a esquivar esto, por supuesto, también porque ya están trabajando también en eso con las investigaciones internas. Así que Cerro también va a poner seguramente de su parte porque, sin duda, aquí tanto la APF como también los clubes terminan siendo perjudicados, Tano. Y no solamente Cerro, yo creo que todos los clubes a partir de ahora también van a estar con este tema. Y me parece que es un tema muy serio, Tano, que está afectando al fútbol paraguayo. Y Cerro, reitero, también con esto ya está trabajando de manera interna. Y si no es cuando termina el campeonato, seguramente en los próximos días también habrá algún que otro comunicado sobre esta situación. Cerro, su partido de reserva lo juega en el parque. En el Parque Azulgrana, sí. Casi siempre lo está jugando en el parque. Perfecto. Bueno, quedamos por acá, Ernie. Quedamos por aquí, Tano. Así que tengo alguna información oficial y estaré de vuelta con usted, querido Tano. Correcto. Un abrazo. Un abrazo, señor. Dale, Robert. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La maquinita, Blanquita o la nave
porque todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Con Bueno Bank, disfruta de la Expo Sur 2024, el evento que muestra todo el potencial del departamento de Itapúa, con hasta 45% de reintegro según tu tarjeta de Bueno Más en gastronomía, exposiciones y más. Además vas a poder activar tu tarjeta de crédito en nuestro stand y personalizarla como vos quieras. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. A disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, el yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno, en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Miguel es tan feliz desde que vende más pólizas digitales que reparte chocolates a todos en la oficina. Y es que hacer que tu póliza sea digital es la clave de nuestra felicidad, porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunicante con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacineta, te acompañamos siempre. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Ese día nuestra capital será la anfitriona de lo mejor del fútbol sudamericano y el ADN de la conquista se pondrá a prueba en cada cántico, en cada grito de gol. La gran conquista del continente inicia en las gradas. Prepárate para adquirir tus entradas. Pronto, Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Muy bien, 13 con 27 minutos. Se dio a conocer el informe del departamento arbitral del fin de semana. Ya seguimos a compartir porque tengo una espinita. Quiero hacer una comparación un poco odiosa de una jugada sí y otra jugada no. Que no son idénticas, pero me parece que son algo similares. ¿Qué estás leyendo, Benito? Profe. Tranquilo, presidente. Profe. Bueno, hoy a las 19:30 en la Universidad de Filosofía, la Facultad de Filosofía, en Itapúa, se va a lanzar un libro que escribió el que fuera árbitro de la Liga, árbitro de FIFA también, Nelson Cano Duarte. Esto es para vos, tendría que leer. ¿Asistente? Ansiedad en el mundo del deporte. ¿Él fue árbitro asistente? Sí. Árbitro, atleta, directores técnicos, 3 fenómenos de nuestra misma realidad. El tópico realmente excelente. Nelson Cano es magíster en psicología clínica, diplomado superior en psicología del deporte, licenciado en psicología, medalla de oro tuvo. ¡Qué bueno! Licenciado en historia, didáctica superior universitaria, profesor de idioma guaraní, árbitro de la Liga Paraguaya de Fútbol posterior FIFA, profesor de educación física militar y civil, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, catedrático de la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas. Repito, ahí en Itapúa, a las 19:30 se va a hacer el lanzamiento. ¿Puedes mostrar la tapa para que se vea en cámara? Dice, ansiedad en el deporte. Esto tenés que leer vos, sos muy ansioso. Sí. Vamos. ¿Yo? Sí. No me estás confundiendo. En el mundo del deporte. No me estás confundiendo. No, este tiene que ser tu libro de cabecera. Yo no sabía si era Benicio o Tano. Sí, sí, no, doctor, hay una diferencia importante. Interesante lo voy a leer. Tópicos. ¿Y esta noche el lanzamiento? ¿Vos vas a estar ahí presentando? Yo voy a presentar qué hora? el libro a las 19:30.
Tranquilo nomás, no vaya a costar más Pero nada. a mí me informaron de que hay un cambio de designación. Vos tenés que hacer el partido de Copa Paraguay. Y sí, vamos a hacer las dos partes. ¿Cómo vas a estar haciendo las dos? Yo virtual. Tengo esa cualidad, puedo estar en dos partes al mismo tiempo. Sí. O sea, decís que vas a estar, porque como decís que cuando estás acá, ¿verdad? Mentira, Nelson, ahí vamos a estar firmes como rulo de estatua. Vamos a estar ahí. Va a ser virtual, pero el partido. El partido. Sí, Vende humo. ¿Y vos vas a cobrar por eso, Benicio? O sea, ¿Cómo? Por lo que dijiste ahora vas a decir esta noche, vas a cobrar por eso. Por favor, un gesto. Esto hay que estimular lo que escriban el libro. ¿Cómo ya? O sea, es sin costo. Sin costo alguno, hermano. No, serio. ¿Tienen duda todavía? Yo sí. Serias. Me imagino que vas a colaborar y vas a comprar el libro, ¿verdad? No, claro. No, pero mira. Profe. Ya le regalaron. ¿Querés leer? ¿Qué dice ahí? Ya le regalaron. A ver. ¿Qué dice ahí? Lee. O sea, una parte fue en canje. Al profesor Benicio Martínez con el respeto y aprecio de siempre. Nelson Cano. Con dedicatoria. Sí, octubre de 2024. Mira, pues, qué nostalgia. Bueno, éxito para el profe Nelson Cano, entonces. Claro que en sí. el lanzamiento de Hay que estimular esto. Profesionales paraguayos que hacen un libro. Y hay que fomentar la lectura. Estimular y fomentar la lectura, señor. Evidentemente. Tenemos el informe VAR para compartir de esta nueva fecha. No hubo grandes... La de Alcaraz con Rodi. Yo tengo otra, que enseguida lo voy a mostrar. Acá justamente esta es la acción. Este es el partido entre Guaraní y Luqueño. Este es el gol de Walter González. Escuchamos. Culmina su ataque convirtiendo un gol. El árbitro interpreta que no se cometió infracción en la fase previa, por lo que lo convalida. En las imágenes se observa que el defensor se deja caer al sentir el contacto referencial que hace el atacante con él. Correcta interpretación de no falta. Un atacante del equipo negro cae dentro del área penal adversaria y el árbitro sanciona tiro penal. En las imágenes se observa que dentro de su propia área penal, el defensor impide el avance del atacante con su brazo, haciéndolo caer. Correcta decisión de penal. El brazo le sancionó. Para mí, lo dije ayer. Si sancionó el brazo, para mí no es penal. No. Para mí no fue penal. Y considero justo el reclamo de parte de Luqueño. Y podemos ver el partido entre Libertad y Ameliano, por favor. Porque también salió un informe con respecto a ese partido. Para mí esto no es penal. Pero si le sanciona la mano, el brazo ahí de Rodi a la altura de la cadera, para mí no es penal. No comparto. Jesús Esportivo Ameliano. En una acción dentro del área penal del equipo rojo, un atacante cae. El árbitro interpreta la acción como no infracción y deja que el juego continúe. En las imágenes se aprecia que estando el balón en el aire y sin posesión definida, atacante y defensor disputan por una posición con un contacto normal de juego. Luego ambos caen sin que se produzca infracción alguna. Correcta decisión. En una acción en inmediaciones del área penal del equipo blanco, un defensor derriba a su adversario y el árbitro indica tiro penal. El VAR chequea la acción y encuentra evidencia de que la infracción se produce fuera del área penal, por lo que da aviso al árbitro, quien revierte su sanción inicial a un tiro libre directo a favor del equipo rojo. Correcta intervención VAR. Bueno, esa acción de Marcelo Fernández, no es más penal de lo que se cobró y se dice que no fue y él le cobra a Rodi por un brazo. A ver. Pero el choque no se da afuera, ¿acaso? No, pues entonces no iba a ser revisado. Para mí el choque se da afuera. A mí está sobre la línea. Porque no habló de que fue afuera el... Sí, no sé. Acá Vamos a suponer que fue dentro.
Es más penal de que lo que se cobró. Sí, porque la carga es... ¿En la espalda? Es en la espalda. El audio dice no tiene... Para mí, a ver si podemos sacar el zócalo. Para mí el contacto de afuera. No tiene control de balón, dice, o sea... Quiere decir que si vos no tenés el control del balón y te metes una patada o te empujan, no se puede cobrar. La tenía servida adelante Fernández. Sí. Fíjate que la pelota no pica muy lejos de él. La posición tenía ganada. Posición ganada y el balón cerquita, no es a 10 metros. Pero para mí, vos sabés que es afuera, che. Ahí, salvo que, un poco más atrás. Salvo que la imagen de ahí detrás del arco y parece afuera, realmente. Pero no menciona pues en el audio. Un cuadro más atrás. No menciona pues en el audio de que... Sí, que fue afuera. Pero bueno. A mí me da la sensación incluso que ese contacto, el choque, fíjate vos, ahí se da el primer contacto. Sí. Y ahí están afuera. Salvo que vaya viendo la continuidad del contacto si se da adentro, no sé. ¿Es un cuadro más adelante? Ella cae adentro. El contacto continúa adentro. Ese fue el tema. Y Fernández, obviamente, es inteligente. Él se frena, ¿verdad? Para que el otro se lo lleve por delante. Pero categóricamente que el contacto es más fuerte en esta que en la de Rodi. Sí, mucho más. Y acá no se cobra absolutamente nada. No. ¿Verdad? Bueno, ahí está el informe de la dirección de árbitros de la APF. Vamos a escucharlo a Robert. A la vuelta ya estamos con los oyentes. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. A descargar la app Vamos Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate al 519-9000. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger, for more. Bien, 13:38 minutos. Gracias a Michel, que hace rato me escribió cuando estábamos hablando de Libertad. Me dice de que en el 2017, en el clausura 2017, Libertad había terminado en el 8º lugar. En el 2017, clausura, el 2017 había perdido 10 partidos. Claro, dentro del campeonato. 7 victorias, 5 empates y 10 partidos. ¿Saben quiénes estaban compitiendo en esa temporada en el fútbol paraguayo? General Díaz terminó 4º en ese torneo. Mira. Hoy está desaparecido. 4º General Díaz. Ese mismo torneo, por ejemplo, lo jugó también el Deportivo Capiatá. En la tercera ascenso, hoy campeón de la B y ascendió a la intermedia. También estaba Rubio Ñu en la intermedia. Y el conjunto de Campo Grande de Independiente. También en la intermedia. También en la intermedia. Bueno, me confirma Ernesto Jiménez de que lastimosamente se confirmó las sospechas. Se volvió a lesionar Luis Vargas. Y es prácticamente un hecho que sea ligamento. A la pucha.
La cuarta lesión consecutiva y la tercera en la pierna izquierda. Qué terrible. Mucha fuerza para Luis Vargas. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tano, Jotita? Profe Benicio Martínez, alias Santiago Peña o Juan Cancio Barreto. Boludo también puede ser. Qué insolente, Benicio. Atrevido lo que son a mi day. Arrancamos los audios. 09867807080, escuchamos. ¿Qué tal, muchachos? Consulta técnica. El programa ya no se sube más a YouTube como en la pandemia hacían, porque en YouTube se quedó todavía. Ayer nomás encontré en YouTube el programa en pandemia, donde el profe desde la casa trabajando, cuando no, le estaba esperando su delivery, estaba afuera esperando hace media hora y parece que ese delivery sigue esperando afuera. No pasan más por YouTube, no sé, segmento del programa ustedes. No, ya no se puede alzar. Ya no. El programa en YouTube. Estaría, después que termine el campeonato, podríamos tirar como una pieza de TVT de esos programas en pandemia. Cuando algunos trabajan de su casa. Liberamos así algunos programas. Audio. No, en el partido del Luqueño Guaraní hay otra falta en el área de Guaraní que no sé si fue Conejo el que le agarró, le echaron, eso no mostraron. Y en cuanto lo de Libertad, ese es claro penal. Y contra Olimpia también Libertad, me acuerdo que una mano no se cobró a favor de Libertad en el área de Olimpia. Y lo que yo estoy viendo es que Luqueño y Guaraní, o sea, Luqueño y Libertad son los más perjudicados por el árbitro. No recuerdo la mano de Olimpia contra Libertad. Y lo de Luqueño, lo de Conejo, ya analizamos, no fue penal eso. Otro audio. Todo este programa, ¿quién se lesionó graves? Que no entendí quién fue, por favor. Luis Vargas, lateral izquierdo de Cerro Porteño, que en su momento había debutado en primera división, se había lesionado en la rodilla, después otra vez se lesionó y ahora... Jugando en reserva. Jugando en reserva y ahora lastimosamente se volvió a lesionar en la rodilla. Audio. Buenas tardes, 1 de marzo. Vamos todavía, Virgil y el profe. No, era obvio que Ale Domínguez digitó todo para que River sea campeón y para que Olimpia clasifique. Se caen solo estos cerristas de porquería. Se caen solo estos fracasados. Tranquilo. ¿Qué tal, muchachos? Es increíble cómo el cerrista no colaboran para que no se le haga meme. Imagínate una escuela más 2 veces a la Olimpia no clasifica y ahora es la mundial. Ni Olimpia con tanto se preocupó por el mundial como ellos habían sido tan pendientes, ¿verdad? Realmente dan lástima eso. Dale, Robert. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. Volvió el crédito 9,9 de Comecipar. Así es, volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés de solo 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Además, por cada crédito de 10 millones que desembolsas, generas cupones para el sorteo de un Kia Sportage 0 kilómetro 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.co.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas,
botellas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Ya sabemos que en Paraguay pasan cosas inexplicables, como que en un día tenemos las 4 estaciones, y como todo puede pasar, tenés que estar preparado con la cobertura más completa del país que te ofrece Taller, para que nada te sorprenda. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a taller.com.py. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. 13:45. Profe. Buenas tardes, Tano, profe. Jotita, Mati. Jotita, por si acaso ustedes saben de quién es la casa de apuestas apostaladas o quién trajo acá al Paraguay o quién maneja. Para mí que si se saca el convenio que tiene con la APF, en todos los otros países va a desaparecer Liga Paraguaya de las grillas de sus apuestas. Así nos vamos a liberar el tema ese de los 5 italianos, 6 italianos, la más italiana que dijo el profe Benicio, que está implantada allá en el Paraguay. Profe, ¿podés decir el precio del libro y dónde podemos conseguir aparte de ahí el lanzamiento de hoy? No, la verdad que no, ese dato no tengo. Lo más importante. Ese dato no tengo. Y me dice acá el atrevido de Mati de que es lo más importante. Yo, bueno, estoy en esto, hermano. Ayudo a presentar el libro, punto, se acabó. El precio, yo qué sé el precio. ¿La editorial? Ay. Y la editorial... Porque a partir este libro, editora Benmar, editora gráfica. Y ahí, a partir de ahí puede ir averiguando dónde se puede vender. Sí, está en Capitán Win, 1090-1091, casi de la Conquista, ahí cerca del Defensor. En Sajonia. Capitán Sajonia. Allá va a recibir un plus por la editorial. Sí. Mañana trae la información completa, Benicio. Y si no me apura y no te apura, voy a traer, hermano. Profe. Tranquilo, presidente, acá me quieren poner nervioso. 12-8. 12-8. Buenas tardes a la mesa y a la audiencia. A los limpitas que hablaron recién, ya me quiero preguntar si tienen ya su visa para ir a verle a Richard y Haaland. Van a jugar ahí contra el Manchester City. Mundial de clubes, excusas del pasado, pingüino, venir sentate en el pelado, pingüino, cuidajay. Oima, simpático, Brad Pitt. Profe, ¿qué tal, profe? ¿Qué tal está esa colita? ¿Ya está sanando? ¿Ya te puedes sentar bien? Sí. Y Truco, ¿por casa cómo andamos? Miércoles ya estamos, no se olvidan de vos, Benicio. No. Excelente la programación como siempre. Yo estoy feliz porque no se va a Olimpia. ¿Para qué se va a ir a Olimpia? Ya no hay motireíta, tipo de rejuntado. ¿Cómo? Ana, ¿y qué que nosotros festejemos cuando se añade el mundial, Pio Panchero? Qué loco. Lo lógico pues es festejar nosotros todo lo contrario. Saludos del presidente Franco. ¿Qué pasó de Luis Enrique Pérez? Enrique tuvo con un problema, con un tema familiar / médico, y mañana va a estar ya aquí. Hoy va a estar en el partido Olimpia. Sí, esta noche vamos a estar en el Defensor al partido de Copa Paraguay. Pensé que era el profe. Audio. Hoy en el partido Olimpia Nacional, yo creo que va a ganar Nacional, pero en el pero está la cuestión. Y porque ya que ahora es mucho amaño por ahí lo que tengo mío yo. Olimpia pico no Olimpia ante oinda la contrario no había onda era yo oinda doña mandu ayo y ese será qué bárbaro. ¿Qué dijo? Buena. Que no nos acordamos de rival de Olimpia. ¿Viste? Por tu culpa eso de Benicio. ¿Por qué, Gerard? ¿Y cómo si desmenuzamos toda también la información de Nacional? Y decíselo, hermano. Cambio de radio en eso. Probablemente. Se fue al baño. Se acabó la pila. Uno más y Robert. Audio. Buenas, ¿qué tal, muchachos de la mesa? Matecopio. El recibimiento de River fue espectacular. Y contra Argentina acá en el estadio tenemos que hacer el doble de humo para que tiemblen acá esos curepas. Y Benicio, ya estás viejo, Gerard, ya estás viejo. Sí, no, pero categórico, quiero descansar ya de Tano y eso, flojita.
Dale, Robert. Pagame hoy y me quedo en mi casa. Dale, Robert. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten. Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. 13:50. Seguimos con los audios. Escuchamos. Batecolo, amigo, la portejina, saludo ahí a todos los de la mesa. Profe Benicio, Batecojena. A Bebetín Soldado, Profe Benicio, Amuese, de Bebetín Bae. Catumo, Profe Yarra y Catuna Hani, y Semo, Semo Ba Ponte, Taller, Fernando, Zona Norte. Pero a ese centro, Profe, entonces vengo y gusto allá, ñajendu y mimi, pero. Ñepinuma, profe, y ojola, ellos ya la Olimpia, Andina, profe, pesa, ya que ya está. ¿Qué tal los muchachos? Yo digo que los cerristas están enojados al pedo con Zapata. El tipo prometió que Cerro no iba a salir más segundo y lo está cumpliendo. Va, vio la pipotada en Cerrita. ¿Qué va? Dale, Robert. La hoja fresca del campo vuela hasta tu guampa y con Arcoiris te traemos la frescura del sabor en sus 5 presentaciones de hierbas compuestas para el mate o tereré, menta y boldo, cedrón y burrito, té verde y limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla, especial para mate. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes sociales como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y deposesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Dale, seguimos los audios, última parte del programa. El profe Benicio. Que déjenme decirle y créanme, Domínguez articuló todo para que River salga campeón de Olimpia, juegue la Copa Mundial. Qué decepción, profesor. Qué puta los muchachos, o sea, qué manga de amargado las no a los programas, se oye playa, cualquier cosa, las putas, la mejor yo ven mi boom, ven a over, planchama, amargado partidas. Profe, vos como se vista a todos hasta
¿Qué sos? ¿Qué preferís? ¿Que Olimpia sea campeón y Cerro vaya a la Libertadores? ¿O que Nacional salga campeón y deje Olimpia sin nada? Vos sos cerrista, profe, y tenés que tener una opinión de acuerdo a tu corazón, no como periodista. Bueno, como periodista luego sí hablar todo mal de Olimpia y hablar bien de Cerro, pero ¿qué opinas ahora? Me va a responder Benicio. ¿No? Ni interesado también. Bueno, vamos a escucharlo a Roberto. Última pausa. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Refresca tu hogar con Big Center. Lleva el aire acondicionado portátil Tokio en 12 cuotas de 285.000 guaraníes y tu primera cuota lo pagas recién en el 2025. Perfecto para estos días calurosos. Aprovecha esta oportunidad que en Big Center encontrarás una gran variedad de muebles y electrodomésticos y tu cuota lo pagas recién en el 2025. Visítanos en la avenida Santa Teresa 315, Fernando de la Mora, o ingresa a www.bigcenter.com.py. No te lo pierdas. Llámanos o escribinos al 021-670-786. Big Center, donde la calidad y el buen gusto se encuentran. Gracias, Robert. Dale, Mati, un último audio. Escuchamos. ¿Cómo te va, Panito? ¿Sabes que quiero ver la imagen y quiero escuchar con Luis Enrique el gol de Chilena nuevamente contra Cerrito Pequeño? En movimiento de allí, mi Danito, por favor. ¿Quieres escuchar el gol? El de Richard. Agustín. No, si no se puede. Bueno, nos vamos, nos quedamos sin tiempo. ¿Por qué me mira a mí? Mucho bullying. ¿Por qué me mira a mí? Si vos sos el conductor, vos podés decir eso. Vamos a habilitar de vuelta el lloro innecesariamente. ¿Tienes algo que decir para cerrar el programa, bro? Esperándome y apurar y te voy a responder. La gracia. A nadie. ¿Qué es lo que hay? A nadie. Ahora sos Pendex. A nadie. Nos vamos, nos reencontramos esta tarde con la cobertura del fútbol. A partir de las 19 vamos a estar con la previa para el partido entre Olimpia y Nacional, cuarto de final de Copa Paraguay. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Muchachita linda, muchachita buena, eres tú la dueña de mi corazón. Con dulces ternuras das calor al sueño y avivas el fuego de nuestra pasión. Porque sintetizas la gracia infinita, el canto sutil de mi soñación. Muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración. En esta canción de felicidad, solo para ti se tiene, laten mis anhelos que son caricias y besos de miel. Juntos viviremos y olvidaremos pena, tristeza y dolor, cantándole al viento nuestro gran amor. Sintetizas la gracia infinita, el
canto sutil de mi ensoñación. Eres muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración. En esta canción de felicidad